أنا قاعد يواهي كجوكوا. So what I'm saying is, Nyari, because dance Rio, you're just how noji, you're just going to star, not a Hroni. Detin over da, do Garunga Gari, I guess. Yet the sort as a tank of Garako, yet in the stars in Honzagi, Goego Scott, ne Ganungwe. Detin over da, do Sawyer and Kundun Hetzabeth Gawis. A Guadzini, Ganyat, the Gairu, than a Goego of Quadzeri on Lucasuma. Detin over da, do Guadzini, Ganyat, the Gairu. Oh, wait, did I already say that? I already said that. Yet the sort of gunhan there on the headstone, I'm going to go rear that the how quick. Dam Dawi out on headstone, does it Stasser and the Ganungwe. Dam Dawi out on headstone and Asat Nigat Dard again, Ganyanga Hager, the Nato, Nata, Roni, Dano, Risk de Uge, Dano, a Grego on a Gordo, Gayana, Rassarago, and Escana, Dano, Ori Wheel, Kariwa, Gori Shusera, Dano, it Stasser. Gayanda one and gonna go Rio. Okay, so as you know, every time we get together for council meeting, ceremony, and anything of importance, we always have to carry out Honda Wadekwa. First, this is where we give our thanks to all the things within creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when you look up into the nighttime sky, you are not looking at cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead you are looking into the living, vibrant body of our great mother, Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our Grandma Moon. It is she that regulates the flow of the lifeblood in all things, and so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We have all grown from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations all together, not a human species, but a planetary species. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Buenas tardes, días a todas y todos. Estamos en esta sesión de Reconstitución y como siempre empezamos con la apertura, que es el Ohonga Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento a todo aquello que estaba ahí antes de nosotros y que nos ha dado la vida y que sigue haciéndolo. Y siempre empezamos agradeciendo nuestros orígenes, que es la mujer cielo. Cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no estamos viendo un cuerpo vacío y sin vida, sino el cuerpo viviente de ella que nos da nuestro espíritu. También agradecemos a nuestra abuelita Luna, que es el corazón latiente de nuestra madre tierra. Es ella quien nos ha dado nuestras aguas, quien nos las regula y quien nos da nuestra sangre. También a nuestra mami tierra, que es nuestra mamá de todas, de todos, poco importa qué color, raza, división queramos crear que existe, es ella quien nos ha dado nuestros cuerpos y por eso le agradecemos. Y también agradecemos a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas, nuestras madres, quienes nos dan nuestro objetivo y dirección. From there, we give our thanks to the power, the energy that flows between all living things. This is what we identify as Saoyerda. So if you look if you consider just your own body, what is it that makes you think of bending your finger and then actually bending your finger? What is going on throughout your entire system? The thoughts in your brain to bend your finger? What does that look like? What does it take for this to happen? You know, there's an interaction between the two hemispheres of the brain. There's an energy going back and forth that is running off of neurons. So these neurons are the energy source
to what makes our fingers bend like this. It's the beginning of the process, but the whole, what do you call that? The central nervous system, and from there, the muscular system, everything, it is all the machination of the body in which to take that thought and to make it physically happen. So this is Saoyerda, the power that flows throughout your entire body to make all of this happen. And you might think that, well, a thought to bend your finger, it just includes, let's say, like things within that process. You would think it includes only the muscles and the nervous system to your finger. But no, in order to do this, this needs your heart to be working. It needs your lungs, your livers, absolutely every part of your body. If it is not functioning, you will not be able to do this. Saoyerda is in every part of you. Every cell has the energy flowing through it. Y después le damos las gracias a Saoyera, que es la energía de la creación, y tenemos la tendencia a verlo como la energía de la vida que existe en todo, pero si lo vemos en nuestro propio cuerpo, para poder mover siquiera el dedo meñique, significa que para esto tiene que haber una interconectividad entre todos los nervios y entre las neuronas del cerebro que mandan el mensaje de un lado al otro y que comunican. Y para que esto pueda existir, tiene que haber oxígeno en los pulmones, tiene que haber actividad en el cerebro, tiene que haber latidos en el corazón, tiene que haber sangre por todo el cuerpo, tiene que haber cada uno de los órganos funcionando para que este pequeño movimiento pueda existir. Entonces, esta energía de la creación y su interconectividad se encuentra absolutamente en cada célula de nosotros. We gave our thanks to Saoyerda Tuguntun Hetzedat Gawis. This is the mothers in all strains of life, the mother entity that perpetuates life in every strain of life. If it's shrubs, if it's animals, bugs, birds, anything. Everything that we see has a mother to it, and that's what perpetuates its life, because on basically a second by second basis, everything is having its life force renewed. Y le damos también las gracias a todas las madres en todas las hebras de la vida, porque cuando consideramos las madres son las que perpetúan la vida, no estamos hablando solamente de las humanas, sino de absolutamente todas las especies de la vida. Son ellas las que dan la perpetuidad de la vida. So from there, we give our thanks to all the medicines, all the waters, and all the medicines and all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are made of 100% water. You are. So you are medicine to your grandparents. They are medicine to you, your friends. We're medicine to each other, your loved ones, the people that you enjoy to be with. We are medicine to each other. So this is always to be kept in our minds that you, regardless of if you are focused on this or not, throughout your day, you are either being a good medicine or a bad medicine into the world. Y después le damos las gracias a todas las aguas y a todas las medicinas, y no olvidar que todas las medicinas están constituidas de agua y que nosotros también somos medicinas, las unas, los unos para los otros. Entonces somos medicinas para nuestros seres queridos, para nuestra familia, para nuestros amigos, y es importante que cada una y uno de nosotros entendamos nuestra responsabilidad de ser medicina, porque podemos ser una buena medicina o una mala medicina. Yeah, and just as a side note, Y como una nota al lado de esto, that when we think of what's happening in the world, you know, in every level that you can think of, there's negatives happening, the environment, socially, wars, all kind of, it's all negative, negative, negative. So you just think of this. Can the world, our Mother Earth, afford to have, on top of all that negative, every single person projecting negative into the world? No, our mother needs you, every individual, to project love into the world, to project peace, harmony. This is what our mother needs.
Y cuando pensamos en la situación mundial, que todo el mundo ve, que todo el mundo siente, que todo el mundo experimenta de una forma o de otra, cuántas cosas negativas están ocurriendo, cuántas cosas catastróficas están teniendo lugar, no necesitamos a alguien que esté proyectando energía negativa en el mundo. Al contrario, necesitamos a gente que esté consciente de su papel y que pueda transmitir amor, que pueda transmitir buena energía, que pueda transmitir cuidado, que pueda transmitir las mejores cualidades del ser humano. So today, before we go any further in the Honda Gariwadekwa, just to identify that today the message, everything that we are talking about is about returning love into the world. Not looking for it elsewhere, not saying how come you aren't putting love in the world, but for you, the individual, to focus inwards, to put love inside of you, to the point of where it just overflows within you and it's permeating every part of you until you can expand this out into the world, to others, into our mother, to things. Y hoy entonces esta reconstitución se trata del amor, pero de nuevo, no del amor que tenemos la tendencia a buscar afuera como si estuviera perdido en algún lado, no, sino del amor que se encuentra dentro. Entonces es hora de viajar hacia adentro, de ir hacia el interior para poder inundar nuestro interior de amor y a partir de ahí que ese amor salga hacia el exterior para poderlo poner en todas las entidades vivientes, en todas las cosas. As we get more in today's ceremony, we will explain more about this agenda of love. Y conforme avancemos más en la ceremonia de hoy, vamos a explicar más en detalle de esta ceremonia del amor. Okay, but from there, in the Honda Gariwadekwa, let's see, where were we? The medicines. We gave our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all of our people properly once again. Y para continuar con el Honda Gariwadekwa, le agradecemos al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden para que podamos lograr que nuestras madres puedan volver al sitio de autoridad que les corresponde, para que puedan volver a manejar a la gente como se debe de nuevo. And this is where we start expanding on the message, on the agenda of love. Y es a partir de ahí que continuamos expandiendo el mensaje del amor de hoy. That the mothers, the life giver's force in the world is what we need to manage us once again, where we are in all the negatives on every level. This is because of the corruption of male dominance and how it is manifested in the world through democracy, which just expands war into every aspect of the living experience. Y es que son nuestras madres quienes son la fuente de la vida y cuando se les oprime, esa vida no puede continuar. Entonces son ellas el origen de este amor, son ellas quienes permiten que el amor expanda y en la situación en la que el mundo se encuentra el día de hoy, eso no está siendo posible y es nuestra responsabilidad el que esto vuelva. So all the negatives that are here in the world right now, of course, these are not naturally occurring things. These are man-made things. Y todo lo negativo que está ocurriendo el día de hoy en el mundo no es algo que ocurre así naturalmente por la creación, sino que por el contrario, esto ha sido inventado ficticiamente en la realidad de la parte del hombre. As you know, within the non-native world, you have been in male dominance for at least 3,500 years. Como sabemos, en el mundo no indígena, ustedes han encontrado en la dominación masculina por al menos unos 3,000 años. So you've been at war that long. Y han estado en guerra por todo ese tiempo. Now that, of course, is an approximation. Most likely, and conservative, most likely you've been under male dominance for about 7,000 years. You've been at war for 7,000 years. Y ese es un cálculo bien conservador porque en toda realidad lo más seguro es que se encuentran en esa guerra por al menos 7,000 años. Now, how can we conclude 7,000 years? ¿Y cómo podemos llegar a esa deducción de 7,000 años? Because this is what your male dominant religions talk about, identify as to when they came into existence. Es porque sus propias religiones de dominación masculina hablan de esa fecha de cuando fueron creadas. So in the non-native world, for thousands of years, you have just been living this male dominant agenda that in the beginning, you were arguing with somebody until that argument
turned into a fight. Until that fight turned into a battle between gangs, between families, between communities, between nations, turning into war, spreading around the world for thousands of years of non-native conduct in that way. This is male dominant insanity. ¿Y cómo ocurre eso en el mundo no nativo? Es que, bueno, se encontraban las familias y de repente hubo un argumento, una discusión, y la gente empezó a acalorarse en esa discusión, y después esa discusión se volvió una pelea, y después esa pelea se volvió una división en el seno familiar, y después de que hubo esa división en el seno familiar, se dividió también en la nación, en las comunidades, y eso fue en esta mentalidad de guerra que fue la creación de las religiones. So you can see the reason why we identify all the time in every opening that we do, in every tobacco burning that we do, to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Y es por esta razón que ustedes pueden ver que en cada apertura, en cada ofrecimiento de tabaco que hacemos, en cada ceremonia, siempre decimos que le pedimos al buen espíritu de nuestros ancestros que nos ayuden a que nuestras madres puedan volver a manejar a la gente de nuevo como se debe. This is what is needed to get us out of this worldwide negative state of nonstop war. Esto es lo que es necesario para que salgamos de este estado de guerra constante. But to do this, to say it, return our mothers, this is, okay, who are we saying this to? Who is going to do this? Pero para hacerlo, para lograrlo y decir que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad, bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿Quién lo va a lograr? You think of the scenario that everyone on earth pretty much knows this scenario, where it's a man and a woman driving in a car, going somewhere, and they're lost, and the woman is saying, pull over and ask for directions, and the man says, no, I know where I'm going, and just keeps going. Y bueno, como ejemplo vamos a dar este que siempre damos acerca de un hombre y una mujer que están manejando, bueno, más bien el hombre está manejando y están perdidos. Y entonces la mujer le dice al hombre, oye, espérate, vamos a pararnos para preguntar. Y él dice, no, yo sé a dónde me voy, no importa. So right now, here on earth, because of white European male dominant mentality, everyone on earth is living a corruption of male dominance. Y hoy en la tierra, debido a esta corrupción religiosa, todo mundo está viviendo bajo esta corrupción de dominación masculina. So this means on absolutely every level you can think of, it doesn't matter how much freedom you women believe that you have, even your youngest male in the vicinity where you are at has control over you because of the system under which you are all living. Y esto significa que para ustedes, mujeres, no importa qué grado de libertad quieran creer que tienen, inclusive el más pequeñito de sus hombres les está controlando debido al sistema en el que se encuentran viviendo. This means that everything around you being male dominance, the impetus of it, the power of it is actually your boyfriend, your husband, your friend, your son, your brother, your uncle. Esto significa que todo lo que les motiva o todo lo que está detrás de ustedes como motor va a ser su esposo, su novio, su papá, su hijo, su sobrino, su abuelo. So just take any one of those and imagine them driving that car and you're saying, hey, pull over, ask for directions. And they're saying, shut up. Entonces imagínense, agarren a uno de ellos y vislúmbrenlo manejando el carro y que ustedes le dicen, párense a preguntar y les dicen, no, cállate. Because this is basically what is being said to women around the world. Porque básicamente es eso lo que se le está diciendo a las mujeres alrededor del mundo. Because we know that the solution to war is to stop war and to have love. That's the solution. Replace it with love. Who would be the impetus to this? Would it be male? Would it be that guy driving that car telling you to shut up? Or is it you, the women, the life givers, the source of life? Porque sabemos que, bueno, el hombre está empecinado en decir yo sé a dónde me voy, pero en realidad cuando entendemos el origen de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, ¿quién es quien crea la vida, el hombre o la mujer? So your son is driving that car
And you're telling him to pull over and ask for directions, and he's saying no. He's telling you to shut up. He's driving straight to that war. He's taking you to that war. Y entonces cuando va manejando su hijo y le dicen párate a preguntar y él dice no, cállate, él les está dirigiendo derechito a la guerra. Every time that you, what's the word here? Acquiesce to him, give in to his stupidity, give in to his demands. Y cada vez que ustedes aceptan y obedecen a sus demandas o solicitudes. Now, when it's your son, it might be hard, of course, for you to actually apply that. Bueno, si se trata de su hijo, a lo mejor es difícil que puedan aplicar esto. Would it be as hard to apply it to your boyfriend Pero sería así de difícil aplicárselo a su novio or your husband or somebody even further removed? o esposo o inclusive alguien que está todavía más lejos de ustedes. Yes, this is a fact that it's easier for anyone to apply common sense to others outside of their immediate family. Y sí, es un hecho que en la mayoría de los casos es más fácil que alguien aplique el sentido común a alguien más alejado de su familia inmediata. Of course, a mother loves her child, especially loves her son. Not that she doesn't love her daughter, but there is a fact of a mother-son love bonding. Por supuesto, la mamá va a amar a sus hijos, va a amar a su hija, pero también cuando hablamos del caso de un hijo, hay un vínculo especial. So she might not be so capable of like enforcing law or common sense upon her son. She would actually need the collective of women in order to assist. Every woman assist each other in this. They all apply it equally to each other. And when it is to your own son, well, then you have a clan mother from, or a strong mother from within that clan, another one, to address your own son so that all of you together, the mothers, can properly manage. Entonces, cuando este niño se está saliendo del orden y que la mamá tal vez no puede debido al gran amor que tiene meterlo en ese orden, entonces es ahí donde aplica la colectividad de mujeres y donde aplican los clanes, porque va a haber otra madre, otra mujer que va a poder educar al niño, traerlo hacia el centro, traerlo de nuevo vuelta al orden. Y es esa interacción y esa interconectividad entre ayuda de las madres, de las mujeres, que permite que el niño sea bien educado y que pueda, por lo tanto, también respetar de forma igualitaria a todas sus madres. And this is what people need. They need to be managed, not governed. Y eso es lo que la gente necesita ser manejada, no gobernada. Because when you are governed, it's the equivalent of being in jail and having a warden governing over you. Porque cuando tienen un gobierno, es el equivalente de están en la cárcel y tienen un gobierno que les controla. Now, in a normal atmosphere, the mothers would be naturally managing the love of their family. Y en una atmósfera normal, las madres estarían manejando de forma natural el amor de su familia. And the mothers gathered within that clan is not only managing the love of each individual woman and their family, they are managing the love of that clan. Y las madres juntas en su clan no estarían nada más manejando su amor individual, sino el amor del clan. And so, for those of you who know the structure of the council process, y para quienes ya conocen la estructura del del proceso del consejo, just imagine a council of this. Imagínense un consejo de esto. They come to council with the wolves with their back to the north, the bears, their back to the south, the turtles with their back to the sun. Vienen con el consejo de los lobos con sus espaldas hacia el norte, los osos con sus espaldas hacia el sur y las tortugas con su espalda hacia el sol. And all the people know that it's moon time, so it's council time. Y toda la gente sabe que es el tiempo de la luna, entonces es tiempo de consejo. And so everybody is there because any issue that anyone has is resolved there in council of the nation. Y todo el mundo está ahí porque saben que cualquier asunto va a ser resuelto en el Consejo de la Nación. So imagine this council of the nation where
There's no wars to talk about. There's no white man to talk about and all the corruption that he brings into the world. Entonces imaginen un consejo en el que no se va a hablar del hombre blanco o de la corrupción de la guerra, porque eso no existe, no está ahí. What were the people talking about? Entonces, ¿de qué hablaba la gente? What were they doing? We had the most complex political system that the white man has ever seen, far beyond anything that they'll ever be able to develop. ¿Qué estaba haciendo la gente para haber constituido el sistema político más complejo que el hombre blanco jamás haya visto y que ellos mismos no pudieron llegar a constituir algo así? So what were the people talking about? Entonces, ¿de qué hablaba la gente? If there was nothing going on, what was happening at the council? Si no había nada que pasaba, bueno, ¿qué pasaba en el consejo entonces? This is what you cannot imagine. Eso es lo que no pueden imaginar. It's one of those things that's identified that once you're missing something, you could have no idea. You'll never know what the hell it is that you're missing. If it's gone, how do you know? Esa es una de las cosas que la gente ya no puede saber qué le falta. Es decir, si algo les falta, ¿cómo pueden saber qué les falta si ya no está? So, what was actually happening in the most complex political system the earth has ever seen? Y lo que ocurría en el sistema político más complejo que la Tierra haya visto, Because you hear me talking about from within our nation, Ganyagahaga, and you hear me talking about the 5 nations, and you may think, well, this was the extent of this political system. No, it was into every nation. Every nation was part of confederacies that all connected and worked together, and we here are not stupid people. We do not work with nations that are undermining us like the way that absolutely every so-called country involved in the United Nations does. You're all connected to people that you are at war against, that you're at war with, enemies, and you're all connected to them, intermingling, spreading your poison amongst each other. y bueno, ustedes me oyen a mí hablar acerca de mi nación, la nación Gañangajaga, que hace parte de la Confederación de las 5 Naciones, entonces pueden ustedes creer, bueno, eso se para ahí, pero no, esa era la forma en la que todas las naciones estaban constituidas dentro de sus confederaciones y en el método de comunicación que tenían entre ellas, y era altamente refinado. Y si lo comparamos hoy como, por ejemplo, con lo que ocurre en las Naciones Unidas, en que existen los supuestos llamados países que son un robo de lo que existía antes, y cómo interactúan en sus llamadas asambleas, que simplemente hay pelea, hay ataque, no hay nada que sea propicio a un acuerdo que vaya en favor de lo que se está hablando. So this meant that the people coming together many times within a moon. You're having a council at the new moon, excuse me, at the full moons, you're having at the halves. So there's many councils. Y cuando vemos el sistema de consejos, bueno, era un consejo no nada más en las lunas, sino era la luna nueva, la luna llena, cuando viene el tiempo de agradecer en los ciclos ceremoniales de nuestra Madre Tierra, para asuntos especiales. Why would that be when you right now, everyone on earth has a certain perspective as to what governments do and all the meetings that they have? And you know that it's all about things, about economy, about war, about that. So you know it's complex, but you only have a certain amount of time in which they spend in discussing these things. As you know, like there's a period within so-called parliament or the Senate or Congress, there's only a certain period in which they have to discuss these things. And then, whoop, it's gone, it's done. Y cuando consideramos, por ejemplo, hoy en los sistemas políticos inventados por el hombre de este régimen de guerra, tienen lo que le llaman las sesiones parlamentarias. Entonces estamos hablando de un periodo de sesiones. No es algo que vaya a ser una constante en el ciclo natural, sino que tienen periodos específicos para hacer esto. Y es en ese periodo en el que se tiene que tratar las cosas, de nuevo, como ya lo dijimos, en su forma bélica de tratar un asunto sin considerarlo de todos los ángulos por el bienestar de lo que se está hablando.
But under peace, where the women are managing the people, then you have to understand that to manage love, this is a constant thing. It's a day and night thing, just the same way that it is for any mother within any family. Even when she's sleeping, she's managing the love of her people. Y cuando consideramos entonces el manejo de lo que se hace día a día en el ciclo natural de nuestra madre tierra, cómo las madres manejan este amor, no es algo que nada más se haga de 9 a 5 o de lunes a viernes o en ciertos periodos, sino que es algo que se hace de forma constante. So in that time where there's no negatives to talk about, the council process becomes a mechanism of perfecting the human experience. Y entonces en los momentos en los que no hay nada de qué hablar acerca de cosas negativas que están siendo infligidas, es el momento en el que se dedica uno a mejorar y a perfeccionar la experiencia humana. So the council process would look like this prior to the coming of the white man. Entonces, antes de la llegada del hombre blanco, el proceso de consejo se vería como lo que sigue. That the mothers would come together first and ask the heads of each clan, is there any issues in this clan that are unresolved? Las madres vendrían a preguntarle a los clanes, a las cabezas de los clanes, si habría todavía asuntos no resueltos en el seno del clan. And everybody who's sitting there is sitting within a clan. So when a mother says this, she's speaking to everyone in her clan, her children, her sisters, her brothers in that clan. And so this means that even if in a great grandchild line, let's say yours a great grandmother, she's the clan mother presenting her, if there's a problem with their great grandchildren, maybe one of them had a fight with somebody, and maybe they're sitting there and they don't want to bring it out, they don't want to say anything, their mother would present it. Yes, there is an issue with my son and the son of identifying the other mother, and that other mother would confirm it, not in an adversarial way against each other, no, but to resolve this issue between their sons. Entonces, digamos que estamos hablando de un clan determinado y esta pregunta es puesta ante todo el clan. Entonces, la mamá de una persona que tiene un conflicto con otra tendría que decir, bueno, sí, mi hijo tiene este conflicto, porque no hay que olvidar que los clanes se pasan por la línea matrilineal. Entonces, estaríamos hablando de las madres con sus hijos que se encuentran dentro de este mismo clan. Y cuando se confirme por la parte de la otra madre que efectivamente ese conflicto entre ambos existe, no se presentaría de una forma adversaria o confrontacional para crear un conflicto mayor, sino para considerar que hay algo que se tiene que arreglar, que necesita la atención, el cuidado y el amor de todos los miembros del clan para poderlo arreglar. But today, what you have, the way that the mothers are now, is as a result of male dominance, religification, democracy, the white man's ways, that now the mothers, if there's a problem between their children, the mothers are fighting. The mothers are so disrespectful now that another mother cannot correct their sons. We are just like the white man. Our mothers are just like the white man now. Pero el problema que ocurre el día de hoy es que hoy las madres inclusive van a pelear por sus hijos, es decir, ya ninguna madre puede corregir al hijo de otra, porque si alguien le dice algo a su hijo, ay no, van a empezar a atacarle, o inclusive las madres van a empezarse a pelear por ver quién es el mejor hijo o quién hace mejor las cosas. Es decir, esta locura de la mentalidad bélica ha completamente acaparado las mentes, inclusive de las madres. So if there was this issue standing in council, then that clan mother would say, well, let's bring this issue forward. If it wasn't resolved already, that meant that all the other council processes of clan meetings and this and that, men's meetings, women's meetings, that it wasn't able to be corrected there. So now, it's out on the public nation level, and there, the clan mother has the right to call those two forward. Now, she will call the one from her clan, her great-grandson, and the clan mother from the other side, whichever clan it might be, would call her great-grandson forward.
Y entonces ahí es la importancia también de la representación de las cabezas de clan, porque si se llega al nivel en el que no se puede arreglar el asunto en un clan, en un asunto, digamos, en una junta de mujeres o en una junta de hombres, se tiene que llegar al asunto de nivel nacional. Estaríamos hablando de que esta madre de clan presentaría el conflicto que se tiene con, digamos, su nieto, y también la otra madre de clan presentaría que ese conflicto está entre estos dos miembros de los clanes distintos para que pueda ser considerado por la nación entera. Through this process of having it on the public level, this issue between two younger boys or two younger men within the nation would be resolved right there in front of everybody, because on the nation level, public, there is no hiding, there is no lying, the truth will come out, and both sides will compel each other to reconcile right then and there. Y cuando esto ocurre, estamos hablando de que esto ya es el nivel público, el nivel político de vida, y en ese momento ambos lados no pueden mentir o no pueden decir falsedades, sino que tienen que estar obligados por el proceso de verdad a decir lo que ocurrió realmente y a poder resolver su conflicto. And if they didn't, basically, the council will stop. Y si no lo hicieran, básicamente el consejo se detiene. Don't forget, this is prior to the coming of the white man. There's no problems in the world until the white man gets here. Y no hay que olvidar que estamos hablando de antes de la venida del hombre blanco, es decir, no hay problemas en el mundo porque él todavía no está aquí. Everybody was at peace. Everything was established here for thousands of years within all the nations, through the confederacy, through the clan systems, individual responsibility as nation upholders, that absolutely everyone was living the law of peace. Y nadie tenía esos problemas, entonces todo el mundo vivía en paz, que había sido establecida con sus grandes esfuerzos hacía ya miles de años, al menos 1000 años, y todo el mundo vivía en ese orden de la gran ley de la paz, del sistema del consejo, del proceso de consejo, de los sistemas de clanes dentro de las confederaciones que se comunicaban entre sí. So prior to the coming of the white man, we didn't have any negatives in our world. The biggest negative that we had was maybe arguments between people. Y antes de la llegada del hombre blanco, entonces no había problemas en nuestro mundo. Los más grandes problemas tal vez eran discusiones o conflictos entre la gente. But our mothers managing our nations had already been established, and so that a little flare up between two people having an argument, that's as far as it goes. Pero ya estaba establecida la paz. Entonces, como nuestras madres manejaban la paz entre la gente, un pequeño argumento, discusión, bueno, pues ahí se paraba. Because the mothers managing the nation means basically it's a management of love, an application of love everywhere under normal times. And if there's an argument that flares up, then there's an application of love to that, to heal it, to cover that ugliness over and to heal it. Y porque nuestras madres van a manejar a su gente con el amor, entonces si hay algún problema, algún conflicto, no habría una instigación bélica mayor, sino que ellas tendrían todo el amor del mundo para poder manejar el conflicto y poder resolverlo. The world has no idea of the power of our mothers anymore. Y el mundo hoy ya no tiene ni la menor idea del gran poder de nuestras madres juntas. Everybody, even women, are accepting that we must be locked into a male-dominant system of democracy, which is constant, non-stop war. Incluso las mujeres el día de hoy están aceptando que no nos queda de otra, como si no nos quedara de otra, más que vivir en un mundo democrático que nos encierra en una lógica ilógica de guerra. Where if you had Putin's mother, along with Biden's mother, along with Zelensky's mother, standing in a council. En el que, por ejemplo, si ustedes tuviesen a la mamá de Biden y la mamá de Putin y la mamá de Zelensky juntas, sentadas en un consejo, You would see them, the mother standing there, holding the hand of their son and forcing them to talk this issue, to resolve it through the council process. verían a las madres agarrando a sus hijos de la mano y obligándoles a arreglar sus conflictos mediante el proceso de consejo.
And you would see on the other side, the mother holding her son's hand, forcing him to stand there in front of the people and to address this, to heal it, for the both of them to heal it. And the people would not allow them to leave until it was healed, because no fight, no argument, the people cannot afford it, not even in the slightest way, because it expands into war. Y esto sería de la parte de las tres madres que estarían haciendo lo mismo, porque esto sería también en un nivel público y las madres saben que cualquier conflicto no puede escalar más allá. And so, because today, the way male dominance is everywhere, democracy, the witchcraft of democracy has hypnotized the minds of the world, the people no longer know the power of mothers, the collective power to manage love within this world. Y debido a que la dominación masculina ha consumido la mente, el corazón, el espíritu de casi toda la gente ya ni siquiera alcanza a concebir o a imaginar el gran poder espiritual, físico y real que nuestras madres tienen en este mundo. And so, this is the reason why we say return our mothers. And it's not just to say it, it's to make it our agenda, that we push ourselves to actually return the physical circumstances where our mothers are in power. Y es por eso que hablamos de esto, lo decimos en cada ceremonia, pero no solamente lo hablamos, sino que nos empujamos a que las circunstancias físicas lleguen para que nuestras madres puedan en verdad volver a manejar a la gente como se debe. But what if there are no mothers to fill those spaces? No one whose minds are pure enough anymore. Pero ¿y qué pasaría si ya no quedan madres? Es decir, si ya no hay gente que tenga el espíritu tan puro, ya no hay. Then this would mean within the law where it is identified that if there is a great calamity approaching, that any individual, should they see this, that they have the right and power to climb to the top of the tree, and if they do indeed see a calamity is approaching, they must warn the people, that they must yell out to the people, like the eagle on top of that tree, they must scream out to the people. Y es así como la ley estipula que si hubiese una gran calamidad que se acerca hacia la gente, cualquier persona tiene el derecho, la obligación y la responsabilidad de subir hacia lo más alto del árbol y poder alertarle a la gente, de la misma forma en que un águila lo haría desde las alturas para decir cuál es el peligro que viene. This would mean that the individual who would do this is in the process of attaining all the facts for the purposes of presenting all the facts to the people to identify that a great calamity has befallen us. Y esto significaría que dicha persona se encontraría en la responsabilidad de colectar todos los hechos para poderle presentar a la gente la evidencia de que efectivamente hay una gran calamidad que se acerca. And indeed, a great calamity has befallen us. Y de hecho, una gran calamidad se ha acercado a nosotros. There is the white poison that came here to destroy, to disrupt, to kill all life, all love. Es el gran veneno que vino aquí para acabar con todo el amor, con todo el cuidado. As you know, it attacks children. Como lo saben, ataca a los niños. But attack of children is attack of the mothers who who have born those children. Pero cuando se ataca a los niños, es un ataque en contra de las madres que le han dado nacimiento a esos niños. So it's an attack on our mother's heart, Entonces es un ataque en el corazón de nuestras madres, on her mind, en su mente, to split her. para separarla, dividirla. And so when we are in a time like this and we must return our mothers back to power, then we see that there might not be anyone eligible to fill that position. Y cuando estamos en la necesidad de restaurar a nuestras madres en su sitio de autoridad, podemos ver que tal vez ya no haya nadie que pueda llenar ese papel. So the people who can hear the message of this calamity Entonces la gente que puede escuchar este mensaje de la gran calamidad are not to look at the person who's relaying the message,
No deben de ver a la persona que está transmitiendo el mensaje, They are only to assess the message. sino nada más deben analizar el mensaje. And if the message is correct, Y that there is indeed a calamity threatening us all, Y si el mensaje es correcto y de que de hecho hay una calamidad que nos amenaza, then it is an activation of each and every individual from within them to pull their mother's love out of them as their mothers created us, to pull it out and to bring it back into the world. entonces se trata de una activación de cada individuo en cuanto a cómo van a poder ir a sacar ese amor interno que sus propias madres pusieron dentro de ellos para poder sacarlo, manifestarlo y ejercerlo en el mundo. So in today's world, people are all adversarial against each other. You come to council, nobody even has council anymore. So they'll never get there because they're adversarial in the first place. So they're all in their individual camps hating each other. Y en el mundo del día de hoy ya ni siquiera se puede tener consejo porque todo el mundo se encuentra en adversidades, ni siquiera pueden llegar a hablarse porque están cada uno en su esquina convencidos de que ellos tienen razón y no pueden ni siquiera dialogar con el otro. So here's these two mothers hating each other and or grandmothers and their grandsons are fighting and they come to council, or even if they're not at council, they're sitting in their apartment and the other mothers down the street. They're polarized in their adversarialness against each other. Y aquí están estas dos madres que sus hijos tienen un conflicto y entonces están ellas en adversidad también. Y entonces en lugar de poder dialogar para ver cómo resolver el conflicto, están ellas mismas siendo partícipes de esta confrontación y de este pensamiento de guerra. What can those two people do in council? Esas dos personas que se encuentran en dicha posición, ¿qué pueden hacer en consejo? Absolutely nothing. Nada. They're not eligible to be there, No son elegibles para estar ahí. not qualified. No tienen las cualificaciones. They will only mislead the people, and that's what all the people are doing right now, polarized in their adversarialness against each other. They are promoting war within. Lo único que pueden hacer es causar más división y es en donde se encuentra la gente el día de hoy. Nada más están provocando más guerra al interior de sí mismos. So let's see those two women under these circumstances come to this council and before their faces yet beneath the earth have to resolve this issue. They will be standing there at a loss. And if they couldn't move until this resolved, they would end up standing there forever. They would bow their heads and cry because they do not have the solution. Y si estas dos personas tuviesen que ser dejadas en consejo hasta que pudiesen encontrar una solución al asunto, se quedarían ahí para siempre y tendrían que bajar la cabeza y llorar porque no podrían hacerlo por sí mismas. When we are under these circumstances, we are at a loss, individually and collectively. Y cuando estamos en esas circunstancias, estamos perdidos a nivel individual y colectivo. Because as you know, right now, every individual, every one of us, all has the best thoughts in our hearts, in our minds about everything. But we're looking at the collective and we're looking at everything of the collective as just being so stupid. But you are powerless to do anything about it. Porque hoy cuando consideramos todo lo que ocurre en el mundo, sabemos que habría algo que tiene que hacerse de forma urgente e inmediata, pero la gente sabe que no tiene ningún poder. So, quite simply, asking our ancestors to help us to return our mothers, it's not going to make it happen. Entonces, nada más por el simple hecho de pedirle a nuestros ancestros del buen espíritu que nos ayuden a que esto ocurra, que nuestras madres puedan volver a manejar a la gente, pues no va a ocurrir así mágicamente nada más. Just like quite simply of the scenario of the thought in my head of me wanting to bend my finger, it's not based on just solely my finger and the thought in my head. Without all the other machination of what's in between, none of that is possible. Es como el ejemplo que daba al inicio de poder doblar mi dedo meñique. Es decir, si yo lo pienso, no significa que eso va a ocurrir. Necesita que todo el resto de mi cuerpo esté funcionando para que eso pueda ocurrir. So in that moment of those two women standing in that council without any solution, Y entonces en el momento en que esas dos mujeres estarían ahí en el consejo sin tener ninguna solución, if life on earth was in the balance of that,
these two women would have life hanging in the balance, waiting forever. Y si ese consejo fuera una cuestión de vida o muerte, es decir, que la vida dependiera de ellas, pues la vida estaría completamente jalada de un hilo esperando a que ellas hicieran algo. But we can't do that to life. Our job is to keep life alive. Pero no podemos hacerle eso a la vida. Nuestro trabajo es hacer que la vida esté viva. And so it's at that point where that person, which is you, Y es en ese momento que esa persona, que eres tú, must ask within inside of yourself, in the fiber of your being, to remember that love, that even if it was never there for you, to remember the source of love, to pull it out of you and to externalize it. And that woman standing there at a loss would have to reach out to her sisters around her to stand and to ask, how do I bring love back into the world? y entonces esa mujer tendría que ir hacia adentro de sí misma para buscar ese amor y tendría que hacerlo de una forma en que a lo mejor si ella misma no tuvo ese amor, tiene que ir a buscarlo y entonces tendría que agarrarse de todas sus hermanas al lado y decirles, ¿cómo hago que este amor vuelva? This is the power of the council process, that it gives the physical ability for the mothers to come together to resolve issues that are in this non-native world, this corrupted way of democracy, are completely unresolvable. Y ese es el poder de los planes y del consejo, en el sentido de que cosas que en el mundo como se encuentra hoy serían completamente imposibles de resolver, ahí se encuentra la solución. And so that little statement, ask our ancestors to return our mothers back to power, to help us to return our mothers back to power so they can manage all of our people properly once again. Y esa pequeña declaración o afirmación de pedirle al espíritu de nuestros ancestros que nos ayuden a que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde para que nos puedan manejar como se debe de nuevo. This is the tip of the iceberg. Esa es la punta del iceberg nada más. Now, when you can see the tip of the iceberg, Y cuando pueden ver la punta del iceberg, where is the rest of it? ¿en dónde está el resto? It is hidden, out of sight. Escondido, no se ve. So where is this tip of the iceberg? It's coming out of the person's words, out of their mouth, out of their mind. Y esa punta viene de las palabras de la persona, de sus pensamientos, de sus sentimientos. So where is the rest of the iceberg? Y entonces, ¿en dónde está el resto del iceberg? It's in here, in the body. Aquí, en el cuerpo. And so love is in the fiber of our being. Entonces, el amor está en la fibra de nuestro ser. We right now in this world are at a loss of love. Y ahorita en el mundo nos encontramos en una pérdida de amor. There are some ridiculous young people who are saying, oh, I'm in love, we're in love. This is a relative stupidity. When you're in a world of war, what level of love do you think you actually have? Y hay gente joven que hoy va a decir, bueno, pero nosotros dos estamos enamorados y bueno, pero ¿de qué se trata? Es decir, porque uno puede pensar que está enamorado y el resto del mundo se está cayendo a pedazos en guerra, ¿eso es amor? So the reality of the circumstances today is resolvable through the council process, adhering to the mothers of our mothers being the authority and the structure of the council process. This is how to resolve war. This is how to push our mother's love into the world, to allow ourselves to be managed. It must come from each and every single one of us. Y esa es la realidad del mundo, en que para que nuestras madres puedan volver a manejar a la gente como se debe, esto debe de venir del amor de cada uno, tiene que venir del entendimiento y de la responsabilidad de nuestras acciones para que esto pueda ser hecho de nuevo. Now you may think, well, how does this happen? This doesn't happen. I don't see it. It's not happening. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿y esto cómo ocurre? Yo no veo que esto sea posible. Well, if you are with us right now, if you're hearing this right now, or maybe 10 years from now, you're hearing this. Pero si ustedes se encuentran ahorita con nosotros o están escuchando esto 10 años más tarde, You're hearing this because this is what is in my Ohondagari Wadekwa.
Lo están escuchando porque esto es lo que se encuentra en mi propio agradecimiento de la Honda Gariwadeco. And I know that the Honda Gariwadeco that my mother has shown me is the truth. Y yo sé que la Honda Gariwadeco que mi mamá me enseñó es la verdad. And so with this truth, I myself in my life has expanded this and pushed this back into the world. Y con esta verdad yo en mi vida he expandido esto hacia mi propio ciclo, hacia mi propia vida y hacia el mundo. To the point of where you are hearing it. Al punto en el que ustedes lo están escuchando. And if you are hearing it right now, it means that we have already been successful in ways that you cannot imagine in pushing this into the world. Y si lo están escuchando ahora, entonces significa que estamos teniendo un éxito a niveles que no se puede imaginar en el mundo. And now, even if you see this right now, 10 years from now, and even if you are against what we are saying, Y ahora, si lo están escuchando o si lo escuchan 10 años más tarde, incluso si ustedes están en contra de lo que estamos diciendo, you will now focus your attention on this just to see or to prove it to be not true. ahora van a encontrar que van a focalizar su atención para demostrar que no es verdad. So you know that already you and I are engaged over this process of returning our mothers back to power within their natural seat of authority within all our nations so they can manage all of our people properly once again. You and I are already engaged in this. Y esto significa que entonces ustedes y yo ahora estamos comprometidos, vinculados, metidos en esta tarea de hacer que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde para que nos puedan manejar de nuevo como se debe. And the more male dominant idiots we have speaking against this, the better it is. Y entre más gente tonta de dominación masculina que hable de esto haya, pues es mejor. I have found in my life that when you stand for the truth, the more enemies you have, the better. Yo he descubierto en mi vida que cuando uno se para por la verdad, entre más enemigos haya, es mejor. If you got enemies who will just call you down, you're lucky. Si tienen enemigos que les van a insultar nada más, pues tienen suerte. If you got enemies who want to call you down and fight with you, wow, you are very special. Si tienen enemigos que quieren inclusive pelearse con ustedes, bueno, entonces son bien especiales. If you got enemies that want to call you down, fight with you, and kill you, you are on the right track. Y si tienen enemigos que quieren inclusive matarles, bueno, pues están en el buen camino. And this is why we are engaged right now. You're not engaged in this with anyone else. Y es por eso que estamos aquí ahora y ustedes no están aquí con alguien más, It's because we have taken it through all these levels already. sino porque nosotros lo hemos llevado a estos niveles ya. And so you're able to hear this, and I'll say, in the whole world, only from us. Y ustedes escuchan esto, yo diría en el mundo entero, nada más lo escuchan de nuestra parte, Because it is what the Guyana Goa directs all of us to do. The great law of peace, the law of creation directs us to be peaceful people, to fall into order with the laws of creation. porque eso es lo que la Guyana Goa nos lleva a hacer. La gran ley de la paz nos lleva a actuar de forma pacífica en nosotros mismos con nuestras interacciones y llevarlo al mundo. And so I can see that every time I have said this, called upon my ancestors to do this, I see it working. Y yo puedo decir que cada vez que yo he llamado al buen espíritu de mis ancestros para ayudarme, veo cómo funciona. I seen it working yesterday. Lo vi cómo funcionó ayer I see it working every day. y lo veo funcionar a día. Because when it is your agenda, it's not something you're going to wait for it to happen. You're going to make it happen. Porque cuando es su agenda, no es algo que van a estar ahí esperando a que ocurra, sino que ustedes van a hacer que ocurra. And so that little addition to what we were identifying in a Honda Wadeko. Y de ahí esa pequeña adición que estamos identificando en el Ohanda Gariwadeco. From there, we asked our ancestors, let's see, did I already say to return the Guyana to go back to the heart and minds of the people? Did it? I think we already said that. Yeah. Anyways, that
And I forget where we were, so I'll just say the rest of what we usually say. Y bueno, ya nos expandimos en esto para el ojón de Gariwadekwa y sí, ya dijimos también que le pedimos al espíritu de nuestros ancestros del buen camino que nos ayuden a que vuelva la gran ley de la paz en las mentes y en los corazones de la gente. Y si hay algo más que hayamos olvidado, bueno, pues eso también lo ponemos en su sitio adecuado. Okay, I know we were waiting for Yes, Samuel, but he's not there. okay, if he's not there, if he gets you, let me know right away. We're gonna talk about a few things today, and we're waiting for Samuel, that's the friend of Roger Chuck Mendoza, who's in the States, trying to drum up support for Roger. Y estamos esperando a Samuel, que como ustedes saben, ya lo vieron antes, es el amigo de Roger Choque Mendoza, que se encuentra ahorita haciendo una gira en Estados Unidos, así llamado. Well, we understand that he's a busy person and he's out there on the road, you know, like having a lot of meetings, talking with people. So if he shows up, well, just know then we'll go right to him. Y bueno, sabemos que es una persona ocupada, que tal vez tiene muchísimas ocupaciones en este momento. Entonces, bueno, si entra, vamos a darle la palabra. Okay, the reasons why we're talking on this line today about love, our mothers, all of this. Y la razón por la cual estamos hablando hoy acerca de nuestras madres, del amor, de todo esto. It's because of some things that are happening in the world and something that just happened with us yesterday. Es debido a cosas que han estado ocurriendo en el mundo y algo específicamente que nos ocurrió a nosotros ayer. So I want to share something, but what the hell do I do here? Y quisiera compartirles algo, pero ¿cómo le hago? Okay, give me a second. Denme un segundito. See if I can do this. Ver si puedo hacerlo. Okay, now how do I share? Go to your Zoom. Down there at the bottom left. Share. Boom. Bam. Okay. The headline. Y hay que leer el título. It's very clear. This happened about a year ago, and this is a young girl, victim of rape at the age of 15. Y está muy claro, y lo voy a leer en español. Dice, la adolescente de Iowa que mató a quien le violó fue sentenciada a probación y ha escapado de custodia. Y esto ocurrió hace un año aproximadamente. She was subject to sex trafficking and multiple rapes. Ella era sujeto a tráfico de sexo y por lo tanto a violaciones múltiples. At 15 years old. A 15 años de edad. Okay, so what ended up happening was that she killed the man who raped her. Y lo que acabó ocurriendo es que mató al hombre que la violó. And then, this is in Iowa, in the so-called United States. Y esto es en Iowa, en el así llamado Estados Unidos. And then the state, like they do to all rape victims, they victimize the rape victim even more. Y luego el Estado, como le hacen a todas las víctimas de violación, pues todavía victimizan a la víctima más. Because it's male dominance. The so-called judicial system, it's not about law, especially in the so-called United States. In any democratic country, it's not about law. It's about male dominant oppression. Porque en cualquier país, así llamado, que sobre todo los que se dicen democráticos, no se trata de justicia en sus sistemas, sino de las leyes creadas por la dominación masculina. So the corruption of the state inflicts this young girl with having to pay $150,000 to the family of the rapist, of her rapist that she killed. Y entonces la corrupción de este sistema le obliga a que a esta víctima de violaciones múltiples le tenga que pagar $150,000 a la familia de a quien ella mató.
Because in Iowa, they say that if anybody takes the life of somebody else, if it's wrong or whatever, accidental, they got to pay $150,000 to the surviving family. Porque en Iowa hay una ley que dice eso, que si alguien le quita la vida a alguien más, tiene que pagarle $150,000 a las familias sobrevivientes. Let's see. That piece of shit was raping. I wonder, it must be legal in Iowa. It's got to be legal to rape in Iowa if the state is going to come along and make the victim of rape pay $150,000 to her rapist's family. So Iowa is a state where it's legal to rape women. Entonces veamos, ese pedazo de mierda que la estaba violando, eso significa que la violación debe de ser legal en Iowa, porque si ella se defendió de alguien que le estaba violando y ahora ella tiene que pagar $150,000 a la familia de a quien mató, pues eso indica que la violación es legal en Iowa. But this isn't a woman in the sense of what a woman implies today, what it identifies. Pero no estamos hablando de una mujer en el sentido de lo que se identifica hoy como mujer. We can say she is a life giver, but she is not a woman. Podemos decir que es una dadora de vida, pero no una mujer. 15 years old to be raped. A 15-year-old is not a woman. Que tenga 15 años y que sea violada múltiples veces, eso a los 15 años todavía no es una mujer. And the man that was raping her was in his 30s. Y el hombre que le estaba violando estaba en su treintena. I guess the people in Iowa are okay with men raping teenage girls. 30-year-old men raping teenage girls. The people in Iowa are okay with that because they made her pay $150,000 to the family of her rapist. Entonces yo creo que la gente de Iowa está bien con el hecho de que hombres de 30 años violen a niñas de 15 porque le obligaron a ella a pagarle ese dinero a la familia. What kind of people live in Iowa? ¿Qué tipo de gente vive en Iowa? A bunch of hillbillies? Un montón de hillbillies, A bunch of redneck inbreds? de gente que se cruzó entre ellas mismas, que son un montón de cuellos rojos. Well, I would bet you anything that in Iowa, this young black girl is probably 0.1% of the population of Iowa. They're all white people there. Y yo diría que esta niña, estamos hablando de que ella representa 0.01 de la población de Iowa, porque ahí todos son blancos. And that's why Iowa is okay with a 30-something-year-old white guy raping a 15-year-old black girl. Y es por eso que Iowa está bien con el hecho de que un hombre de 30 y tantos viola a una niña de 15. Now, how could one state within a so-called country that has so-called laws and constitution, how could that happen within one redneck state? Y como un estado del así llamado Estados Unidos, que se supone que tiene una constitución, ¿cómo eso puede ocurrir en un estado? Well, it just so happens that Iowa is one of those red states. Bueno, resulta que Iowa es uno de esos estados rojos, You know, one of those Trump supporter states. es decir, unos de aquellos que van a apoyar a Trump. So you know the type of mentality that is there. Y saben el tipo de mentalidad entonces que está ahí. So corruption is there for every woman, but it's there for people of color. It's there upon children. Entonces la corrupción está ahí para todos, pero sobre todo infligida sobre las mujeres de color y sobre los niños. No, she was sentenced. It was a few months back. We had posted about this. I had seen this and posted about it and identified the insanity in it. Y ella obtuvo su sentencia hace unos meses. Yo recuerdo haberlo visto y lo publiqué. Now, as you see in the headline, this young girl had no choice but to escape. Y ahora, como ven aquí en el encabezado, pues esta niña no tuvo más opción que escapar. She just got raped by a white man
And the system of white men are further victimizing her, criminalizing her, putting her in the light as if she is the criminal. Y ella fue violada por un hombre blanco y este sistema que le llaman de leyes del hombre blanco está criminalizándola todavía más, la está victimizando por haber sido violada, le está imponiendo penas que no tienen ningún sentido. She obviously has a brain, and what that brain can deduce that where she is getting more raped every day on a daily basis by the system, by a system of old white men. Y ella obviamente tiene un cerebro que funciona y con ese cerebro pudo deducir que ahora en donde se encuentra está siendo violada todavía más por un paquete de gente vieja de hombres blancos. So she had to escape. Entonces ella tuvo que escapar. There was absolutely no other alternative for her. She knows, as anybody with a half a brain knows, that she has to escape that crazy place, that Iowa, run by crazy old white men who promote white men raping young children. Y no tuvo más otra opción, es decir, ella está atrapada por un sistema de hombre blanco que permite, acepta y promueve la violación de niños. So I say this young girl is a hero. Entonces yo digo que esta niña es un héroe. She's a hero to other girls, Ella es una héroe para otras niñas. not to women, because women who have been down this path, I would say that I haven't seen any woman, well, very few, stand for themselves and for other women the way that this young black girl is. Very proud to be supporting her. I am supporting her. Y yo diría que es un héroe para otras niñas, no para otras mujeres, porque otras mujeres que han estado en este camino no han sido, no han tenido el valor o no sabemos cómo calificarlo, pero no se han parado para defenderse a sí mismas de la forma en que esta niña lo está haciendo. Right now, I'm thinking, where is she? Y ahorita estoy pensando, ¿en dónde está ella? Is she hiding in the bushes somewhere? ¿Se está escondiendo en el bosque, en algún lado? Is she cold and freezing? ¿Tiene frío? ¿Está congelándose? Is she hungry, starving? ¿Tiene hambre? ¿Está muriendo de hambre? Does she even have proper clothes? ¿Tiene de hecho la ropa adecuada? Because she was in an institution. Porque estaba en una institución. And knowing that Iowa is in a northern state, that right now they're close to the Rocky Mountains, that this is whole season coming for her, coming for them. Sabiendo que Iowa es un lugar que está cerca de las montañas rocallosas y que el frío viene, sabemos que va a afrontar frío. I'm wondering, where is this young girl? Me pregunto en dónde está. What are the conditions for her? ¿Cuáles son las condiciones que afronta? Think of the pressures upon her. Piensen en las presiones sobre ella. In her mind, her life is over En su mente, su vida se acabó. because she's on the run for the rest of her life and she's only now 16. Porque está corriendo por su vida y ahora nada más tiene 17 años. That's what the white people in Iowa have done to her. Es lo que la gente blanca en Iowa le ha hecho a ella. The white people, if they were worth their whiteness, La gente blanca, si valieran su blancura, when they seen how she was victimized, they should have went forward and to say, no, they cannot do this to this young girl. But she was a black girl. So the white people in Iowa don't give a good goddamn. cuando vieron cómo fue victimizada, debieron de haber dicho algo, decir, no, esto no le puede ocurrir a ella, no lo podemos permitir. Pero como se trata de pura gente blanca en Iowa, pues les valió un comino. I would bet you anything that all the old white women in Iowa are saying, catch that girl. Y estoy seguro que todas las mujeres blancas en Iowa incluso están diciendo, sí, que atrapen a esa niña. I would bet you anything that all the old white men there are saying, kill her. Y estoy apostando que todos los hombres blancos en Iowa están diciendo que la maten. And I don't say that just based on, like, say, because I'm angry at white people, which I'm not. Y no estoy diciendo eso nada más porque estoy enojado contra los blancos, que de hecho no lo estoy. I say that based on their own history that they record of themselves and that I have seen of them myself. Lo digo basado en su propia historia que ellos mismos han registrado y es por eso que lo digo. So this young girl is victimized first
by a piece of shit rapist. Entonces esta niña es primero victimizada por un pedazo de mierda violador. I am happy that she killed him. Yo estoy contento de que ella se haya defendido matándole. I am sad for her that she had to go through that. Y estoy muy triste por ella de que haya tenido que pasar por eso. This poor little girl should not ever have been subjected to any such insanities. Esta pobre niña nunca debió de haber sido sujeta a tal locura. And now she's on the run from who? Who is she on the run from? She's on the run from the white man. Y ahora está corriendo ¿de quién? Está corriendo del hombre blanco. I would challenge anybody to prove that otherwise. Y yo desafío a quien sea que demuestre que no es así. People will say, oh no, she's on the run from the long arm of the law. La gente va a decir, no, no, está escapándose de la ley. What law is it that punishes a rape victim for defending themselves from the rapist? ¿Qué tipo de ley va a castigar a la víctima porque se defendió contra su violador? This actually tells you something else about your piss poor existence in a so-called democracy. Esto de hecho les dice algo más acerca de su pobre existencia bajo la democracia. That if a rape victim cannot defend herself against her rapist, then what can you do against somebody trying to burglarize your house or somebody trying to rob you in the street? What can you do? Nothing. The law obviously favors the criminals. Que si una víctima no puede defenderse contra su propio violador, pues ¿qué pueden hacer si, digamos, alguien entra a robarle su casa o alguien comete un crimen contra ustedes? Let's see. Let's establish something right now. Common sense. Does law defend criminals? Perdón, establezcamos algo ahora con el sentido común. ¿La ley defiende a los criminales? Anyone? ¿Alguien? Does law defend criminals? ¿La ley defiende a los criminales? Understand the question that I'm asking you here. Hay que entender la pregunta que estoy haciendo. I'm not asking you, does their law defend criminals? I'm asking you, does law defend criminals? No estoy preguntando sus leyes inventadas por el hombre, no, no. Estoy preguntando, ¿la ley defiende a criminales? No. Anyone? ¿Alguien? No. Law does not defend criminals. Por supuesto que la ley no defiende criminales. Law defends the victim against criminals. La ley defiende a la víctima en contra de los criminales. Law is for victims to use to correct criminals. La ley es utilizada por las víctimas para corregir a los criminales. So let's see what it's like in Iowa. Entonces veamos lo que ocurre en Iowa. Well, this young girl is a victim of rape. Esta chica es una víctima de violación. Iowa imprisons her Iowa la pone en la cárcel for defending herself from her rapist. por haberse defendido de su violador. Now, they might say, well, you killed him. Well, let's see. What is the proper defense against a rapist? Y pueden decir, bueno, pero es que ella lo mató. Bueno, ¿y cuál es la defensa adecuada en contra de un violador? This is something that Iowa must obviously have on their books in order for them to rule against this young girl in such a way. Esto es algo que obviamente Iowa debe de tener en sus libros para poderle poner una sentencia que le puso a esta chica. So Iowa must be the only state that has discussed in their what do you call that? Where their capital chambers or whatever the hell you would call that. They must be the only state that has discussed what a woman can do to defend herself in the case of being raped. Iowa debe de ser uno de los únicos estados que ha discutido en sus cámaras o en donde hablan de esos asuntos que le aplica a una mujer que se defiende en contra de su violador. Because they obviously ruled against her, that saying that she went too far in killing her rapist. Porque obviamente dijeron que ella fue muy lejos en su defensa matando a su violador. Maybe women who have been raped got to come forward and to say, what is the proper defense against someone that is trying to rape you?
Tal vez las mujeres que han sido violadas tendrían que venir hacia el frente para decir cuál sería la defensa adecuada contra el que les ha violado. And then understand that there's a difference about what you can do about someone who's trying to rape you and what do you do about someone who has in fact raped you. Y ahora hay que entender una distinción muy importante. Hay una diferencia entre defenderse contra alguien que está tratando de violarlas y en contra de alguien que de hecho ya les violó. Look at this beautiful little girl. Miren a esta niña tan hermosa. She's now 16, Tiene ahora 16, 17 años, raped when she was 15. que fue violada cuando tenía 15. Wow. What a beautiful world this young girl must live in. How happy she must be that those that came before her created such a world for her to be victimized in. En qué mundo tan feliz esa niña debe de vivir y qué agradecida debe de estar hacia esas personas que vinieron antes de ella, que crearon este mundo de infierno para ella. I can't talk about her enough Y no puedo cansarme de hablar de ella, because this is the thing that is happening. porque esto es lo que está ocurriendo. Not some false male dominant contrived war or this or that that's happening that you're concerned about paying more for your gasoline. This girl is dealing with life and death because of the corruption of white supremacy, white racists inflicting a victim of rape with that she is a criminal. No una guerra que está ocurriendo para distraer a todo mundo o ay, ¿qué está pasando con los precios de la gasolina? No, el hecho de que esta niña esté sujeta a tales abominaciones inventadas de leyes por el hombre que permiten que a pesar de que se defienda de su violador, sea ella la castigada. So let it be known, the people in Iowa are insane. They are a bunch of white racists. Entonces, que todo el mundo lo sepa, la gente en Iowa están locos, son una bola de racistas. And since they are a part of the so-called United States that is supposedly all supposed to be functioning under a supposed constitution, it means that the entire so-called United States is nothing but a bunch of white racists. Y puesto que se trata de un estado del así llamado Estados Unidos que supuestamente debería de estar trabajando bajo una misma constitución, pues esto les indica que son todos una bola de racistas. But hey, is that news to anyone? Is that a shock for anyone to hear that? United States is nothing but a bunch of white racists? This is a historical fact. Pero bueno, eso es una noticia así como nueva, el que todo el mundo sepa que en Estados Unidos son una bola de racistas, pues no, es un hecho histórico probado. So let's see, how can we support this girl to stay alive when she's got probably another at least 60, 70 years to be alive? How can we support her to keep her alive out of those white racist judicial system? Y entonces, ¿cómo ayudamos a esta niña? ¿Cómo hacemos que, digo, es una niña, tiene todavía 60, 70 años por delante, al menos, ¿cómo la ayudamos para mantenerse fuera de las garras de este sistema judicial completamente corrupto? Well, you're not going to change the corruption in the so-called United States. Bueno, la corrupción en el supuesto Estados Unidos no la van a cambiar. They are a white racist rape culture. Son una cultura racista de supremacía blanca de violación. And all the different peoples, even black peoples from around the world that are there participating in their insanity, they are in that vein of white racists themselves. E incluso todos los pueblos negros que se encuentren participando dentro de su sistema racista de supremacía blanca, pues están volviéndose son eso. So, how can we help her? Entonces, ¿cómo la podemos ayudar? Talk about her. Hablen de ella, Talk about the truth. hablen de la verdad, Don't talk against her. no hablen en contra de ella. She'll just hate you more and have good cause to hate the world more. Ella solamente va a odiar más a los que hablen en contra de ella y va a tener más razón de odiar al mundo. Because she is the victim. Porque ella es la víctima. When you are the victim, whatever you got to do to stay alive, to keep your sanity, you got to do it.
Cuando ustedes son la víctima, lo que tengan que hacer para mantenerse vivos, para conservar un poco de cordura, pues lo tienen que hacer. So this is what's happening today. And I want everybody as much as possible to think about this girl. Entonces, esto es lo que está ocurriendo el día de hoy y yo quisiera que todo el mundo pudiese pensar en ella. So I'm going to share with you. Entonces, voy a compartir con ustedes. Maybe some of you have seen this post that we put up a little while ago, but I'm going to read it off to you anyways. Tal vez ustedes ya vieron esta publicación que hicimos hace rato, pero de todas formas se los voy a leer. Because I want these words to ring out. Porque quiero que estas palabras resuenen. I don't want to just be saying it and thinking it in my mind. I want those words out there. No quiero nada más pensarlo en mi cabeza o decirlo aquí, sino que estas palabras resuenen hacia el mundo. In the white European and non-native world, women have been enslaved to male dominance for thousands of years. With the whites, it was since the male-dominant corruption of democracy had inflicted its war into the world. This in turn forced adjacent peoples to fortify against the war mentality, causing the same oppression of their women as the democracy they had to fight against. Once anyone plays the war game, they become locked into the illogical logic of the warmonger. This has locked women into the most oppressive conditions in all of history, which oppresses them in every colonized country right to this day, especially those that fancy themselves as democracies. We followed this story of this violated little girl a few months back, and we identified it as insanity, that a so-called state within a so-called democratic country would use its entire judicial and policing machination to further violate a young girl who 100% did the right justifiable thing in killing her rapist. That is law. When a piss-poor excuse of a male rapes a woman, he is to be put to death immediately. However, the system is now criminalizing her even further due to their systemic male-dominant insanity, where a false man-made law designed to oppress is used further to systemize a person victimized by the system. That's what systemize means here, to systemize her. Hooray for this young, free, beautiful woman. If I was able to, I would help her escape the craziness that men have locked her into. I would give her the shelter, protect and hide her. I would feed her and contact people in the next community whom I could trust and help her move across the land to her freedom. This poor little girl is now on the run for the rest of her life. She will never be able to spend time with her family again unless she agrees to turn herself in and now go to prison, where the crazy system will make her pay $150,000 to the family of the piece of shit rapist that raped her and keep her locked in the criminal judicial system for the rest of her life. People need to help this poor little girl who is now alone in the world. Give her shelter, give her food, give her safety, give her the respect that she deserves. This is a powerful young life giver, and she must be supported by other women, even if it is just to talk in her favor. The truth is what must be respected, not a corrupt male-dominant oppressive system that promotes rape of women. All women must speak of this now. This is the biggest issue of the day, not a fake war. Share this everywhere you can to save love in this world, because this young girl is fighting for her own personal love. She is now fighting to stay alive. Esta chica está peleando por el amor y está peleando por su propia sobrevivencia. Entonces ahora vamos a traducir esto en español. Dice, en el mundo no nativo blanco europeo, las mujeres han sido esclavizadas por la dominación masculina por miles de años. Con los blancos fue desde la corrupción de la democracia y su dominación masculina que ha sido infligida con la guerra en este mundo. En esta vuelta forzada, los pueblos adyacentes se tuvieron que fortificar en contra de la mentalidad de guerra,
causando que la misma opresión en sus mujeres y en la democracia que tuvieron que luchar contra ella, una vez que se juega el juego de la guerra, se volvieron encerrados en la lógica ilógica del hacedor de la guerra. Esto ha encerrado a las mujeres en las condiciones opresivas más horribles de toda la historia, lo que oprime a cada país colonizado hasta este día, especialmente a aquellos que se llaman a sí mismos democracias. Hemos seguido esta historia de esta niña que fue violada hace unos meses y que identificamos que era una locura del así llamado Estado, que es supuestamente de un país democrático, utilizara su poder judicial y de la policía para violar aún más a una niña que a 100% hizo un derecho justificado de haber matado a su violador. Esta es la ley. Cuando una pobre excusa de un hombre viola a una mujer, él debe de ser puesto a muerte inmediatamente. Sin embargo, este sistema ahora está criminalizando incluso aún más debido a su locura de dominación masculina sistémica, en donde una ley falsa hecha por el hombre es diseñada para oprimir y para más sistemizar a la persona víctima por el sistema que es ella. ¡Hey! ¡Qué bueno que esta mujer tan bella y joven fue capaz de escapar! Yo la ayudaría a escapar de esta locura que estos hombres le han encerrado en. Y le daría refugio, la protegería, la escondería y la llevaría a contactos con otra comunidad en quien ella podría confiar y le daría acceso a moverse libremente en la tierra con toda libertad. Esta pobre niña ahora está corriendo por el resto de su vida. Ya nunca va a ser capaz de poder pasar tiempo con su familia de nuevo, a menos de que acuerde a pagar, a volver a prisión y a aceptar esta locura que el sistema le impone de pagar $150,000 a la familia de ese pedazo de mierda que la violó y que ahora la conserva prisionera de un sistema criminal judicial por el resto de su vida. La gente necesita ayudar a esta pobre niña, quien se encuentra sola en el mundo, darle refugio, comida, ayudarla a que esté en seguridad y a que obtenga el respeto que merece. Esta es una mujer, una dadora de vida, joven, poderosa y debe de ser apoyada por otras mujeres y inclusive si se trata nada más hablar de ella en su favor. Esta es la verdad que debe de ser respetada, no un sistema opresivo, corrupto de dominación masculina que promueve la violación de las mujeres. Todas las mujeres deben de hablar de esto ahora. Esta es la gran noticia del día, no una guerra falsa. Compartan esto con quien puedan para ayudar a salvar el amor en este mundo. There is only two options now for this beautiful young life giver. Ahora quedan solamente dos opciones para esta joven dadora de vida. Two options at survival. Dos opciones para poder sobrevivir. The other possibility is that she's going to lose her life out there on the run. La otra posibilidad es que va a perder su vida tratando de escapar. And who she's going to lose her life to is so-called law enforcement. They are going to kill her. Y con quién va a perder su vida va a ser con la supuesta ley. Son ellos los que la van a matar. They're going to track her down. They're going to hunt her down. They're going to corner her. And they're going to kill her. La van a cazar, la van a acorralar y la van a matar. So, the only option for life, the only two options for life, Entonces, las únicas dos opciones para la vida is that for all people to help her escape. es que toda la gente la ayude a escapar. And we got to consider this, that within the non-native world, it might not be that easy for them to help her. Y tenemos que considerar que dentro del mundo no nativo tal vez no sea tan simple que le puedan ayudar. And so the ones who have to help her are the ones who would be the least suspected. Entonces, quienes tienen que ayudarles son los que causarían menos sospecha. Who do you think that would be ¿Quién creen que sería? in Iowa? Who would be the ones that you would least suspect to help her? En Iowa, ¿quiénes sospecharían? Nunca sospecharían que ella podría ser ayudada por ellos.
Anyone? A normal white family. A normal white family. Una familia blanca común y corriente. They gotta help her Son ellos quienes se tienen que ayudar to whatever degree that they can, and they have to connect with the native people al nivel que puedan y la tienen que conectar con la gente nativa, because only in the native communities will she be completely safe. porque va a ser solamente en las comunidades nativas que va a estar a resguardo a 100%. No, she will not be able to stay in any one community. She will always be on the run. Y no va a poder quedarse permanentemente en una comunidad, siempre va a tener que estar moviéndose. So everyone in this world must help her to escape the insanity of the United States, the so-called United States. Entonces todo el mundo tiene que ayudarle a escapar la locura del supuesto Estados Unidos. You can either direct her somewhere to the south, Podemos tal vez dirigirla hacia algún lado en el sur, which isn't the best place in the world for a young teenage girl, que tampoco es el mejor lugar para una joven adolescente, especially one who has been victimized like this. especialmente una que ha sido victimizada a este grado. But it's either to the south, which I would not go into Mexico or Honduras or Guatemala, nowhere around there. I would have to say she would have to go either to Ecuador or beyond. Y cuando hablo del sur, yo diría no sería bueno que fuera México, Honduras o cualquier país centroamericano, sino que tuviese que ir a Ecuador y más abajo. Or else she comes north of the so-called border, O sino que viniera al norte de la así llamada frontera, but she won't be able to stay here. pero no va a poderse quedar aquí. We would have to work together to move her along the country to either coast and to ship her out of so-called Canada also. Tendríamos que ayudarla a moverse hasta llegar a la costa para que pueda ser enviada fuera del supuesto llamado Canadá también. I would gladly be a part of that. I would give of myself. I would give of my own money to assist her in this. Yo ayudaría con todo gusto, daría mi propio dinero para ayudarla. Now, these are the only two options, unless somebody else can see another option, but this is, I mean, the one option. It's one option. It's either to the south or to the north, but it's to escape physically. Entonces esa es la primera opción, ya sea para el norte o para el sur, pero escapar físicamente hablando. Now, the only other option, which is a possibility, but it would mean a huge flip-flop of thinking in the so-called United States. Y la otra opción, que es una posibilidad, pero que implicaría todo un cambio de posición en el pensamiento del así llamado Estados Unidos. Mothers of all walks of life, all colors, all ages, all languages will have to come forward and to scream to the world about this, to push their so-called President Biden to grant a complete pardon for this young, beautiful life giver. Las madres de todos tipos de horizontes, de todos tipos de colores, tendrían que unificarse para pedirle a Biden que se le otorgue el perdón a esta dadora de vida. The system is criminalizing her. The system is victimizing her. The system is the corruption. Es el sistema el que está criminalizándola, victimizándola. El sistema es la corrupción. The system claims that it's law, that it's based on law. But what kind of law punishes a rape victim? El sistema dice que es la ley, pero ¿qué tipo de ley va a victimizar a una víctima de violación? I hope you are getting disgusted with this. Yo espero que esto les está dando asco. I hope that you are pissed off, Espero que se enojen, that you want to scream, that you want to yell at the insanity. que quieren gritar, que quieren deshacerse de esta locura. Because this, to them, the white people in that system, she is nothing but a pile of meat, and they're putting her through the meat grinder. Porque esto para ellos, para el sistema, ella no es más que un pedazo de carne y la están poniendo en el molino de carne. Get angry, do something. Enójanse, hagan algo. Women, mothers, rise up. What is wrong with you? Right in front of your eyes, one of your daughters is being dragged through the mill like this, and you're going to allow it?
Las mujeres, las madres, enójense, hagan algo. Una de sus hijas está siendo a punto de ser puesta en el molino de carne. ¿Y qué están haciendo? Scream the truth about it. Griten la verdad Tell the truth about how in Iowa they're all a bunch of white racists. y digan la verdad de cómo en Iowa son una bola de racistas. How else can you explain what they are doing to this young black life giver? ¿De qué otra forma pueden explicar lo que le están haciendo a esta dadora de vida? Get mad, get angry. Enójense. Everything that you're doing in that so-called country, all the taxes that are being going to war, all the energy that you're putting to corruption everywhere, and you're allowing this to happen to a young teenage girl. These are all goddamn crazy. Todo lo que está ocurriendo a nivel de corrupción en su supuesta democracia y están permitiendo que esto le ocurra a una niña adolescente es una locura. But we already know this of the world. Pero ya sabemos que el mundo es así, We already know this of the non-native people. del mundo no nativo. Here is an example right in front of your eyes showing you how inhumane that they are not people in Iowa. They are not people in the so-called United States. Y este es un ejemplo claro enfrente de sus ojos de que en el así llamado Iowa y en el así llamado Estados Unidos ya no son humanos. Mothers should be in the street in every city, in every town, in every village, in every state, right across that so-called country they call the United States, and you should be rising up as mothers to defend your daughter. Las madres en cada estado deberían de estar levantándose para defender a su hija. She needs you. Ella les necesita. She must be out there crying. She must be cold. She must be shivering. Debe de estar ahí afuera, sola, perdida, fría, llorando. Is she maybe even thinking suicide? Está pensando tal vez incluso en suicidarse. Her life is different forever now, not because of her, not because of a wrong that she done, but because of the corruption of the white racists in Iowa. Su vida ha cambiado para siempre y no por algo que ella haya hecho, sino como resultado de la corrupción de los blancos racistas de Iowa. I got this news article off of CNN this morning. Yo obtuve este artículo de CNN esta mañana. Soon as I seen it, outside of all the other headlines, I knew this is the story. Nothing else matters. Y en cuanto lo vi, fuera de todas las otras noticias, dije, esta es la noticia. This is the thing that tests everyone's humanity. Esto es lo que pone a prueba la humanidad de todo el mundo. I'll give you an example, a parallel to this. Les voy a dar un ejemplo, un paralelo a esto, That is a reflection of the white people. que es un reflejo de la gente blanca. You have been in this scenario many times over. Ustedes han estado en este escenario muchas veces antes. How many times in every white community in the so-called United States were they crucifying, killing black people in the streets, and every white person sat in their house eating dinner, continuing with their families, like as if nothing has happened. That's the whites. ¿Cuántas veces en el así llamado Estados Unidos se sacrificaron, se crucificaron a gente negra y la gente blanca que hizo en sus casas, en sus familias, se sentaron a seguir viendo la tele, a seguir comiéndose su cena como si nada pasara? Esa Many es la whites, sociedad blanca. many whites will get angry at me saying this. They'll be offended. Y muchos blancos se van a enojar de que yo diga esto, se van a ofender. Good. Pues I'm qué glad bueno, that you're offended qué bueno que se ofendan, because the truth hurts. porque la verdad duele. And the truth is, this is the whites. Y la verdad es que esos son los blancos. But where you have been in this exact same scenario before is not just been in the past 500 years, every year, almost every month, almost every day. This has been happening. Whites have been killing other people in racist acts. This is a matter of fact. Pero esto no ha ocurrido nada más en los últimos 500 años aquí, sino que sabemos que los blancos racistas han matado a sus víctimas desde siempre. But where this has happened in your history, where every non-native person can relate to this.
y en dónde ocurrió esto en su historia y que todos los nativos pueden relacionarse a esto. There was in the white world, there was a guy, you can't even say in the white world. The white man had to borrow this God and Savior. They had to steal him off somebody else. Y en el mundo blanco, bueno, ni siquiera se puede decir un mundo blanco porque el hombre blanco tuvo que robarse a este salvador de alguien más. But in the non-native world, you know that at one time there was this guy who was getting crucified in the streets. The system was killing him. He was not guilty of any crime, and all the people turned their back on him. Pero en el mundo no nativo se sabe que una vez se crucificó a este hombre que fue la sociedad, el sistema que le estaba crucificando porque la gente le dio la espalda. That's the non-native world. Ese es el mundo no nativo. You are all like that. Todos son así. You will all not lift a finger when somebody is getting killed right in front of you. No van a ni siquiera levantar un dedo cuando alguien está siendo asesinado enfrente de ustedes. If you're offended, it's because you know it's true. Y si se ofenden es porque saben que es verdad. If you're not offended, it's because you know it's true. Y si no se ofenden es porque saben que es verdad. Now, only the ones who are not offended are the ones who will do something about this young girl to save her, to help her. Y solo los que no se ofenden son los que van a hacer algo para ayudar a esta niña, para salvarla, para ayudarla. This should be the national headline news, not just in the so-called United States, but on every country on earth. Esta debería de ser la noticia nacional, en no solamente las noticias nacionales, sino en cada país de la tierra. You see how much that headline news like CNN or NBC or ABC in the so-called United States like to take stories about India when a girl is raped or gang raped over there and blow it out of proportion over here so that everybody hears it and looks at how terrible they are in India. Well, now is your chance to do that in turn for the corruptions in the so-called United States. Ustedes saben cómo le gustan las medias de aquí agarrar historias de cuando una chica es violada en India o violada por un grupo en otro país que le llaman del tercer mundo de Asia o algo así. Bueno, ahora es su turno de agarrar esta historia y de hacerla mundial. So I am saying to you that what is happening with this young girl, Entonces yo les digo que lo que está ocurriendo con esta niña it is on the exact same levels of what the non-native world experienced when that guy was getting crucified in the streets and everybody, all the women were crying, save him, save him. What did all the men do? What did all the people do? You are in the exact same scenario again with this young girl, and it will be just as a crucial non-decision that you make as it was when you didn't make that decision to save that guy that you call Jesus, and you say that he died for your sins. No, he died because of your sins. y ves el mismo escenario de a ese hombre que le llamaron Jesús cuando estaban todas las mujeres llorando a punto de que fuera asesinado, crucificado. ¿Y qué hicieron los hombres? ¿Qué hizo la gente? Absolutamente nada. Entonces ahora es el mismo escenario en el que a ustedes les pertenece la no decisión, porque va a ocurrir exactamente lo mismo. Ustedes les gusta decir que Jesús murió por sus pecados, pero no, murió debido a sus pecados. Yeah, and don't forget, that guy didn't just die for your sins. That guy was killed because of your sins. It means you killed him. Every time that you can just confess for your crimes, for your violations upon others, you are killing him, the person that you call upon. Y él tampoco se puede decir que murió así nada más por sus pecados, no, sino que él fue asesinado debido a sus pecados. Entonces, cada vez que ustedes van al confesionario y que se lavan las manos diciendo, ay, hice estos crímenes y todo está bien, pues ustedes lo siguen asesinando. Take a minute to look at this young girl. Tómense un minuto para observar realmente a esta joven dadora de vida Now take away what you know. y quiten lo que saben.
What does her life hold in store for her? ¿Qué le ofrece la vida en el futuro? Well, she's a young girl. Bueno, es una joven niña, She has her whole life ahead of her. tiene toda la vida delante. She's got, in the non-native world, they will say, oh, she's got the happy experience of going to school. En el mundo no nativo dirían, ay, tiene la bella experiencia de ir a la escuela. Going to school is what's part and parcel of putting her in the circumstance that she is in. Pero ir a la escuela es lo que la pone en la circunstancia exacta en la que se encuentra. And you might think, well, she's got the possibility to go on to university. She can become anything. She could pursue anything. She could be a rocket scientist. She could be working to heal the environment. She could be even, as they would say in the States, president. Y pueden decir, ay, bueno, puede ir a la universidad, podría ser una científica de cohetes espaciales o trabajaría para salvar el medio ambiente y podrían decir, como dicen en Estados Unidos muy seguido, podría ser hasta presidenta. She could have children. Podría tener hijos. It looks like she could be a beautiful mother. Parecería que podría ser una madre hermosa, Like she would bring beautiful children into the world. que traería hermosos niños al mundo. She's got a lot of love to give into the world. She's got children to love, grandchildren to love. She's got friends and family to love, to smile with, to be happy with. Tiene hijos que traer, nietos que traer, tiene una hermosa familia que traer, con la que podría sonreír y ser feliz. Now let's look at what we know about her again. Oops, sorry. Y veamos qué es lo que sabemos de ella de nuevo. Now, when you know that the Iowa teen who killed her alleged rapist and was sentenced to probation has escaped from custody. Now that you know this, what lies in store for her in her life? Pero cuando saben ahora que esta adolescente de Iowa que mató a su violador y que fue sentenciada a aprobación, escapó de custodia, bueno, ahora ¿qué le ofrece la vida? School? Is that a possibility in her life? ¿La escuela es una posibilidad en su vida? Not at all. Para nada. That will never happen. Eso nunca va a ocurrir. Children? Niños, A happy life with her children and grandchildren, maybe a husband. You think that's gonna happen? You think that's a possibility with her now? una vida feliz, tal vez con esposo, con hijos. ¿Creen que esa es una posibilidad ahora? You think she'll be able to go to university, get a career, and even hold down a job? ¿Creen que va a poder ir a la universidad, inclusive tener un empleo? Well, and then when that happens, people will just say, oh, look, it's just another black woman. Y cuando eso ocurre, la gente va a decir, ay, miren, otra mujer negra. It's what you would expect of them. Es lo que esperarían que Yeah, it's what you would expect of any black person within a white racist system. Pues es lo que se espera de cualquier persona negra dentro de un sistema de blancos racistas. That's the so-called United States. Y esto es el así llamado Estados Unidos. So-called United States was built on the enslavement of her people. Without her people being the slaves to the white racists, they would not have a so-called United States. El así llamado Estados Unidos fue basado sobre el esclavaje de la gente negra. Sin ellos no tendrían lo que le llaman Estados Unidos. So this is a crux of an issue so big that you cannot even detect how big it is and how much it's going to permeate into the lives of absolutely everyone. Y entonces este es un asunto crucial, fundamental, y ni siquiera pueden ver a qué grado va a afectar la vida de absolutamente todo mundo. This is your Jesus scenario. Este es su escenario de Jesús. It's what will alter all the entire population of the so-called United States. Es lo que va a alterar a toda la población del así llamado Estados Unidos. People, heads of state, presidents, prime ministers, whatever, in other countries must come forward and to address this also. What is that country doing to their teenage girls?
La gente, las cabezas de Estado de otros países deberían de estar abordando esto también, decir qué es lo que un país está haciendo a sus adolescentes. Hey, what is that? Somebody just sent you a message. Okay, well, let me get out of there. Okay. I hope you're angry. I'm angry. Espero que estén enojados porque yo lo estoy I hope you're gonna do something. I hope you're gonna say something, y espero que vayan a hacer algo, a decir algo, because I'm saying something. porque yo estoy diciendo algo. This is our job. We cannot sit quiet when insanity like this is happening. Y este es nuestro trabajo, no podemos nada más estar ahí, quedarnos sentados, callados, cuando la locura está ocurriendo alrededor de nosotros. You know how the so-called United States, so-called Canada is so quick to point out child sex trafficking cartels in other countries on earth? Saben que tan rápidos los Estados Unidos o Canadá, así llamados, son para apuntar cuando otros países están haciendo tráfico de niños o tráfico de sexo. Let's remember what they've done to their own official sex trafficker. Recuerden lo que se le hizo a sus traficadores de sexo oficiales. Jeffrey Epstein and Giselle Maxwell. Jeffrey Epstein y Giselle Maxwell. Jeffrey Epstein is not dead. Jeffrey Epstein no está muerto. You'd have to be a complete idiot to believe that. Tendrían que ser un idiota para creer eso. He was the official child provider to the white racists. Él era el proveedor oficial de niños hacia los blancos racistas. And that is a known fact around the world. Y esto es un hecho conocido alrededor del mundo. So what you're actually seeing, but you can't tell what it is because you're on the inside, Entonces lo que están viendo, pero que no pueden saber porque está dentro, is you're seeing how the so-called United States protects and defends their child sex trafficking rings. es como los Estados Unidos protegen y defienden a sus anillos de tráfico de niños. Because that is in fact what the so-called United States is historically built upon. Porque de hecho eso es en lo que los Estados Unidos están fundamentados históricamente. Okay, did I say enough on this? No, I didn't. ¿Y hablé suficiente de esto? No. I could sit here all day and just keep saying the same thing over and over, giving different angles. You gotta yell. You gotta scream. Get the white people out in the so-called United States, get the mothers out there in the streets to push for their president, Biden, to give a complete pardon to this young girl so she can return home with her family and have what resembles to be a normal life. Puedo seguir aquí sentado todo el día, seguir hablando de esto, dándole más ángulos. Entonces tienen ustedes que enojarse, tienen que hacer lo necesario para que se le pida a Biden que se le otorgue el perdón a esta joven dadora de vida. If you're a reporter, be worth your ink and write the story to identify these corruptions and what must be done. This young girl must be liberated. She must be granted a complete pardon by the so-called president of the so-called United States. Y si son un reportero, hagan que su tinta valga algo, hagan una historia acerca de esto para que esto llegue al supuesto llamado presidente de Estados Unidos. Unless in my anger and uncontrollable rage that I cannot see what the truth may be, unless there may be another solution here that anyone can see. A menos de que en mi enojo yo no pueda ver otra solución y haya alguien más que vea otra solución. So this is the story to focus on. Y esta es la historia en la que enfocarse. And this is what to focus, where to focus the energy, to push for a complete pardon. Whether, I don't know if that can be possible by the governor of a state. I know they can take a person off of death row. I don't know if they can give a complete pardon, but if it's possible, a complete pardon by the governor of Iowa, the white racist state, or by the president
of the so-called United States Biden. Y no sé quién es el que puede dar el perdón. No sé si tendría que ser el gobernador del estado o tendría que ser directamente derivado del federal, que en este caso sería Biden. Okay, now, maybe somebody sees, maybe I am just lost in my anger over this, of making it, in my mind, I'm seeing it as the #1 story in the world. Y tal vez alguien más ve algo más. Tal vez ahorita yo estoy perdido en mi enojo de que veo que esta es la historia más importante en el mundo. Maybe I am having the wrong perspective here. Tal vez estoy teniendo la mala perspectiva aquí. So anyways, since we were waiting for a special guest to join us, he's not here. If there's anybody that wants to weigh in on this, to identify all these things, whatever was just said, if not, no need to. But this is like the question that I'm posing. Am I right in focusing on this to the degree that I am and the way that I'm identifying it, and to provide or to say that the only solution is to grant a general pardon? Y estábamos esperando a un invitado que no está aquí, entonces estábamos hablando de eso mientras llegaba, pero por el momento, entonces, si hay alguien que tuviese algo que decir al respecto para poder decir, estoy en lo correcto de decir que la única forma de poder ayudar sería que se le otorgara un perdón. Estoy demasiado ciego acerca de este asunto por el gran enojo que tengo, es decir, que alguien lo pueda sopesar, y si no, no hay necesidad y podemos continuar. Okay, if there's nobody that wants to weigh in on this, then and our guest isn't here, and there's Susan wanted to- and Susan wanted to address something. If these other layers aren't going to happen, then we'll go right to Susan. Entonces, si no hay nadie que tenga algo que decir, Susan había dicho que ella quería hacer alguna intervención, entonces si no hay nadie, vamos a pasar con Susan. Kelly just raised her hand. Okay. Kelly, go ahead. Adelante, Kelly. Yeah, sorry, I'm not going to show my face. I'm in bed, but I absolutely agree. So what I'm going to do tomorrow is I'm going to go to this one print place that I know. I'm going to, I've already posted on my Facebook that I stand in solidarity with her against the white racist system. And I'm going to go put that statement on a poster of her, and then tomorrow I should have time. I'm just going to go. I got a whole sunny week ahead of me, but things to do at the library for moon posters and all that. But I am going to go, and I'm going to continue to sit out in front of CBC radio with her poster. Y Sorry, go ahead. no voy a mostrar mi cámara ahorita porque sigo en la cama, pero nada más quiero decir que soy completamente de acuerdo contigo y que yo ya publiqué esta historia también en mi Facebook. Estoy prometiendo que voy a levantarme en solidaridad con ella, y lo que voy a hacer es que, puesto que ya tengo una semana soleada enfrente de mí, que también voy a tener que estar yendo a la biblioteca para hacer impresiones con respecto a los pósters de la luna que estamos haciendo. También voy a hacer un póster para ella, lo voy a imprimir y voy a sentarme enfrente de la CBC aquí para estar con el póster enfrente de ellos todo el tiempo. You know, my heart breaks because the whole world, you know, stood up for George, and which was right. But you know, this daughter, you know, and you know, you guys know my path, so I know that nothing is ever done for the daughters. And the son, sorry, go ahead. Mi corazón se me rompe porque el mundo entero se indignó por lo que le pasó a George y todo el mundo hizo algo al respecto, pero ¿quién se está levantando para hacer algo acerca de esta hija? Y sí, ustedes conocen mi camino también, entonces yo sé que a las hijas no se les toma en cuenta. Who's George? Police, Oh, okay. They'll rape our children, both boys and girls, and these corruptors, these monsters, nothing. And I'm living witness to that. You know, ¿Quién fue George? Y si se recuerdan, es este hombre negro que fue asesinado por un policía que lo asfixió con su rodilla. Entonces dice, sí, ya recuerdo. Y Kelly dice, y efectivamente nuestras hijas son violadas constantemente desde el inicio de esta historia de dominación masculina, y nadie hace nada porque todo el sistema está protegiendo a estos violadores que hacen este tipo de crímenes atroces.
The only women I know who made it out of that world, we were all older. We were all 18 with a more abstract conscious awareness. La mujer que yo recuerdo que pudo salir por sí misma de este mundo tenía 18 años y era porque ya tenía una como conciencia abstracta más amplia. Sorry to cry, but the women, the girls that I knew and I was with, the ones who are younger, they never made it out of it. They're still in those worlds because I've seen 2 of them here on the West Coast, and the ones or other they're dead. Y siento mucho el llorar, pero es que yo estuve en ese mundo, entonces a las más chicas, las más jóvenes que yo vi estar en ese mundo, ninguna lo logró, ninguna pudo salirse de ahí. La mayoría siguió en ese mundo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, o si no, están muertas. And now those monsters are coming for our children in schools. Y ahora todos esos monstruos están yendo a cazar a nuestros niños en las escuelas. So Stuart, you're right. People better start standing up. Entonces Stuart tiene toda la razón, más le vale a la gente comenzar a levantarse. You know, this, you said here about they stood up for George. Hay algo que acabas de decir aquí que sí, la gente se levantó por George. Where is Black Lives Matters now? ¿Y en dónde está ahora esa frase que dice que las vidas negras importan? We can look back at the circumstance of George Floyd. Podemos volver a ver las circunstancias de George Floyd. He's killed, he's dead. No chance of him coming back to life and living a normal life. Fue matado, asesinado, no hubo ninguna oportunidad para poder seguir en la vida, vivir una vida normal. So yes, the people would want justice. Entonces sí, la gente querría justicia. But here is a young teenage girl who's not dead, who's on the run, trying to save her life. Pero aquí hay una niña adolescente que está escapando, tratando de salvar su vida. Where is Black Lives Matters now? ¿Dónde están las vidas negras importan ahora? It can lead us to believe that it was all contrived in the first place. Nos puede llevar a creer que todo fue controlado desde el inicio. This is a challenge to every Black person. Este es un desafío a todas las personas negras. Were you part of the movement of Black Lives Matter to support or to defend against what happened to George Floyd? ¿Ustedes fueron parte del movimiento de las vidas negras importan para apoyar lo que le ocurrió a George Floyd? Well, what are you doing to protect and defend this young girl? Bueno, ¿qué están haciendo para defender y proteger a esta niña negra? What's her name? ¿Cuál es su nombre? We gotta find out her name. Tenemos que saber cuál es su nombre. I don't know how to shut this off. Oh, damn it. I'll go look. No sé cómo apagar esto, denme un segundito. I want these messages shut. Y dice Kelly, yo voy a ir a ver. Y dice Stuart, ¿cómo le hago para que esos mensajes dejen de aparecer? Okay. Her name is Piper Lewis. Su nombre es Piper Lewis, dice Kelly. Piper, like P as in Peter? Pieper. Oh, that's a weird way to name Piper, to say Piper. Yeah, beautiful. Piper Lewis? Yes. Es un nombre fuera de lo común, Piper Lewis. Piper Lewis. Piper Lewis. And the woman who, one woman who spoke up for her, she works with, she was raped herself, and she's actually said that this child is in trauma and she's acting from trauma. And when people are in trauma, you know, I mean, you know, this is, my journey is nothing compared to almost everyone in the world, but it is enough that it showed me how we act in trauma, how we run, when we run, we get lost into the more darkness. And then those monsters are waiting for us. So that even the pimp, who's the one, you know, only for 3 weeks, I had such a young mind. That's why I go back and I look and I go, you know, how did I have such understanding through it as well? So my innocence brought me to this place, but my higher spiritual mind showed me that this man was acting out what happened to his people, you know,
And I saw him years later and he was afraid. And I saw so many of those men, they just, they died in the streets. I mean, to be on a spiritual path and to, for the spiral to return, and you see all these different people that when you were young, you were there. And it's a profound path of knowledge to understand what's going on our planet. And Lo que yo pude leer en la nota es que hay una mujer que está hablando de esta niña y ella dice que ella también sufrió una violación, entonces sabe muy bien que ella se encuentra en trauma. Y cuando alguien se encuentra un trauma, lo más lógico y común va a ser el acto de sobrevivencia entra, entonces es correr, escapar, pero cuando se encuentra en esa situación es cuando se puede ir hacia la oscuridad más profunda, cuando se puede uno perder aún más y cuando esos monstruos van a estar ahí esperando para atacar y comer y devorar, y es así como los que controlan, los que manejan a estas niñas en esos anillos de tráfico. Ellos son tan oscuros, pero yo después en mi propio camino entendí que estos hombres también están sacando el propio trauma de su propia familia y muchos de ellos acaban muertos en las calles, apuñalados o en historias completamente trágicas. Entonces es todo un círculo de violencia y de dolor que no para con todo esto. all that I can be is the witness that I promised I would be at 19 and a half or less than 19 years old, and just continue to never be afraid to bring out the truth of my journey and stand guard and stand up everywhere, which I do and I have been doing for my whole life since then. Y lo único que puedo hacer es seguir fiel a esa promesa que me hice desde que tuve 19 años y medio, en que yo sería la testigo de todo este tipo de cosas y que empujaría la verdad, que sacaría la verdad y apoyaría a todas las personas que se puedan encontrar en este camino, y es así en donde yo me encuentro hasta el día de hoy. Yeah. And Yeah. the last is, I just want to say the last is that for everyone to know, every child is innocent, every child. And we are children until, 20 more, and then we're still can be innocent because of the corruptions that happen to us as children. Y lo único que quiero decir es lo último, que cada niño es inocente, cada niño va a ser inocente hasta que la locura de la corrupción de este mundo lo saque de esto. Y nuestro niño interno siempre va a seguir ahí, pero eso es lo que tenemos que recordar. Is this true? ¿Esto es cierto? Does every child lives matter? ¿En la vida de cada niño importa? Not in this world. No en este mundo, dice que no. It'll only be true if we make it true. Solo va a ser verdad si nosotros lo hacemos verdad. The realities of right now is this is a lie. Las realidades del mundo es que esto es una mentira. Let's think about this. Pensemos en esto. This is a white racism inflicted upon a young black girl. Este es un racismo blanco infligido contra una niña negra. Who does that to her? ¿Quién le hace esto? White people. La gente blanca. Let's see. Who murdered George Floyd? Y veamos quién asesinó a George Floyd. White people. La gente blanca. Let's see. Who hung black people in the streets, in their front yards? Who done that in the so-called United States? ¿Quién colgó a gente blanca, negra en las calles, en sus jardines, en sus patios? La gente blanca. White people. Let's see. Who killed Martin Luther King? ¿Quién mató a Martin Luther King? The government, not white people, the government. El gobierno, no la gente blanca, el gobierno. So in that sense, you could say, yes, it's all the white people. Y en este sentido se puede decir, pues sí, son todos los blancos. Who killed Malcolm X? ¿Quién mató a Malcolm X? The government, El gobierno, white people. la gente blanca. So let's see. Does every child matter? Entonces veamos, ¿cada niño importa? Well, white children matter if you want black people to keep getting murdered in the streets. Yes, those children do matter then. Bueno, los niños blancos importan si son asesinados por niños negros en la calle. Sí, esos niños sí importan. But is their lives going to matter if they keep doing the same thing that the generation before them done?
Pero sus vidas van a importar si siguen haciendo lo mismo que la generación precedente hizo. No, it's not gonna matter. No, no va a importar. We're gonna be in the same corruption that we're in right now. So the only way that those white children's lives are gonna matter is if they're gonna be given a chance to grow up to be normal people outside of a racist system. Vamos a estar en las mismas condiciones en las que estamos ahorita. Entonces, la única forma en que estas vidas van a importar es si esos niños pueden tener una oportunidad de vivir fuera de este sistema racista en el que se encuentran. We say this is true, Nosotros decimos que esto es cierto, but we're the only ones that this is true for. For all other races, it's not true. They're all full of shit. pero solamente es verdad aquí porque para todas las otras razas eso no es cierto porque es toda una mentira. You want to make it true? The white people want their children to matter? They got to start teaching their children to not be the racists that the system locks them into. Y la gente blanca quiere que sus niños importen. Bueno, tienen que enseñarles a no ser esos racistas que el sistema les obliga a ser. So, a campaign. Entonces tendría que haber una campaña. This is all we got to do. Well, not all we got to do, but this is be a concerted effort from here. Y eso es lo que tenemos que hacer y tiene que ser un esfuerzo concertado de aquí. We're asking everybody to share that post, Estamos pidiéndole a todo mundo que compartan esta publicación, but also if you can make your own, pero también si pueden hacer la suya propia, to state this in whatever way that you can say it. para decirlo de la forma en la que lo puedan decir. We stand with Piper Lewis, Estamos con Piper Lewis, the governor of Iowa, and or the president of the United States must grant a full pardon to return her home out of her trauma and back into a normal family life. el gobernador de Iowa o el presidente deben de otorgarle un perdón total para que pueda volver hacia su familia y a su vida. Everybody make that post, send it to your friends, ask them to send it to their friends, send it to everybody, send it everywhere. Todo mundo hagan esta publicación, envíenselo a sus familiares, a sus amigos, envíenla a todo mundo. It doesn't matter where you are. No importa en dónde se encuentran. If you're in Russia, do it. Si están en Rusia, háganlo. If you're in India, do it. Si están en India, háganlo. If you're on any native reserve, En cualquier reserva autóctona, do it. háganlo. This depends on all of us taking a concerted effort, Esto depende del hecho de que hagamos una acción concertada. because I'll guarantee you that if we do not take action, she will be hunted down by white cops and she will be killed. Porque les garantizo que si no hacemos nada, va a ser cazada por policías blancos y va a ser asesinada. And if she is not killed, those white cops are gonna drag her right back to the rapist system that is raping her. Y si no es asesinada, pues estos policías blancos la van a jalar de vuelta a este mismo sistema que la estaba violando. She is exactly, precisely in the circumstances that our young children were in when they ran away from the British Nazi residential school concentration camps, when the rapist criminals, murdering pedophiles, the RCMP came and tracked down those children and brought them back to those homosexual child abusing priests. Ella se encuentra exactamente en las mismas circunstancias que nuestros niños se encontraron cuando fueron secuestrados por la gendarmería y los llevaron a estas que les llamaban escuelas residenciales, pero que eran campos de concentración en donde eran violados y asesinados por los padres, los sacerdotes. Okay, so everyone, if you are with us, we ask you to do this. Entonces, si ustedes están con nosotros, les pedimos que lo hagan. We've never asked anybody to do anything like this before to help us in an agenda that we're working on. Nunca le hemos pedido a nadie que nos ayuden a trabajar en algo en lo que estamos haciendo, But do this now. pero hagan esto ahora. Get a campaign going. Hagan una campaña. We push it so much that a grassroots movement of women, mothers, rise up in the so-called United States to protect and defend their daughter.
la empujamos a un grado en el que todas las madres del así llamado Estados Unidos y del mundo hagan algo para defender y proteger a su hija. If you don't do this, I'll guarantee you that within 2 weeks, you are going to be kicking yourself in the ass. Si no lo hacen ahora, les garantizo que en 2 semanas van a estar dando patadas en el trasero a sí mismos. Okay, so that being said, there's nobody else with their hand. Y habiendo dicho esto, Somebody in here? ¿alguien aquí quiere decir algo? Hello, everyone. I'm Marie-Claude, the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine, temporary Berklan representative in the Life Givers Nation. I'm completely heartbroken for this young girl that is fighting for her life. And what I suggest we do, and I'm sure there will be, agreement in the Life Givers Nation, is we would like to invite everyone to come and join us for us to sing the song of the Strong Women's Song in her honor, to send her all the love and support we can on the next Life Givers Nation Council. And we would like to also ask the life protectors to join us as well, because we need them to rise up and protect those young life givers in the streets and, for such, fighting against such injustices. So we're going to post it on our Facebook page and groups. And this song, I'll let you translate. Marie-Claude se presenta de forma matrilineal y dice que está completamente rota del corazón por eso que le está ocurriendo a esta niña y que está segura que en la Nación de Dadoras de Vida no va a haber ninguna oposición y que vamos a cantar la canción de la mujer fuerte en nuestro próximo consejo y vamos a invitar también a los protectores de vida para que puedan hacerlo, para indicar que ellos también tienen que levantarse para proteger. And these specific 2 songs, the Strong Women's Song and the Strong Men's Songs, were taught to us by Kukum Francine, a great-grandmother Anishinaabe great-grandmother. Y estas 2 canciones, tanto la de la mujer fuerte como la del hombre fuerte, nos fueron enseñadas por Kukum Francine, que es una abuelita Anishinaabe. And it was created on a jail. They did like a sweat lodge there. And it was an Ojibwe life giver during the sweat lodge that created that song. It was to oppose, all the rapes that were going on inside the jail. Those guards would go in the Kingston Penitentiary. They would go and get the life givers and basically to rape them. And this song, this particular women's song, actually saw the decrease of all the rapes that were taking place in the jail. Y esta canción, sobre todo la de las mujeres, fue creada cuando había un temazcal en la penitenciaria de Kingston, en donde las mujeres estaban todas siendo violadas, desprotegidas, y gracias a esta canción se pudo bajar dramáticamente la tasa de violaciones que eran infligidas en la cárcel. So this is a collective power that we will use to protect her, to send her our love. And the intention is it was created for victims of sexual violences. So this will be done within the Life Givers Nation. Y bueno, esto va a ser cantado para poderle enviar todo el amor y es algo que fue creado justamente con la intención de que sea utilizada por las víctimas de abuso sexual. Okay, when is the next Life Givers Nation meeting? ¿Cuándo es la próxima junta del Consejo de Dadoras de Vida? Is the next new moon, which is in 2 weeks from now. You got it. You ain't got time. This is happening right now. This is going to be over. She'll be dead within 3 days. Stuart dice, no tienen tiempo porque el próximo consejo va a ser en 2 semanas, que es la luna nueva, entonces esto va a haber terminado de aquí a ese entonces. So you just figure out what to do. Entonces dice Stuart, tienen que saber qué es lo que van a hacer al respecto. Okay, so nobody else has anything to say about this. Okay, so we'll go straight to Susan then, and we're going to close up for the day after this. Entonces no hay nadie más que tenga algo que decir al respecto de esto. Entonces por el momento vamos a pasar a darle el piso a Susan y después vamos a cerrar. Yes, can you hear me? Yes, we Yep. can. Good, good.
My name is Susan Reese Mashike. I am the daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike. I'm the granddaughter of Helen Samuels and the great granddaughter of Mary Petoskey. Susan se presenta de forma matrilineal mencionando que también es parte del clan Mexique, que significa la tortuga y que también porta el mismo nombre, apellido. I just wanted to bring to your attention that I've been developing myself over a long period of time. And I saw Piper Lewis, the news article about like last week. I seem to be bringing forward the future, and I saw her last week and what was happening to her at that time. Y también quiero decir que al respecto de esta historia he visto cómo se ha estado desarrollando durante los últimos meses y de hecho vi el artículo de lo que le estaba ocurriendo a Piper Lewis la semana pasada. Estaba yo al tanto de su situación. I've just received a message that our mother will be taking care of her. Y acabo de recibir un mensaje de que nuestra madre va a cuidarla. And also, just to tell you really quickly, I do have ideas for Samuels, but we can talk about that later on. California has the largest Native American population in the so-called United States. Y también mencionar que tengo algunas ideas para Samuel, que se encuentra en gira en Virginia, porque en California se encuentra la más grande población de nativos. And I'm willing to help with that. Y estoy lista para ayudar con eso. Also, my episode today will be in keeping with some of the things that have been talked about. We go back to 1974. Y también When, el episodio yeah, del go día ahead. de hoy va a ser el volver a las historias del pasado. Entonces volvemos al año de 1974. At a survival camp called Red Wind. En un campo de sobrevivencia que se llamaba el Viento Rojo. Run by a medicine person by the name of Semu. Oh, Semu. 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 Que era dirigido por una persona en medicina cuyo nombre era Semu. Chumash from the Owl clan. Que era del clan del búho. It was when Jolene and myself was there, and we were asked to send a message to another medicine person up here in Northern California. Y era cuando Jolene y yo nos encontrábamos allá y se nos pidió que se le enviara un mensaje a otra persona en medicina de la parte norte de California. At that time, there were only 3 medicine women here in California. Y en esa época nada más había 3 personas, mujeres medicina aquí en California. I don't think they'll mind if I mention their name. Y no creo que se molestaran si menciono su nombre. One was Florence Jones Wintun. La primera era Florence Jones Wintun. From Mount Shasta. De Shasta. The other one was Mabel McKay. La otra era Mabel McKay. She was a medicine woman and weaver. Que era mujer medicina del clan del Castor. The third one was the one that the message was for, and her name was S.C. Parrish. Y la tercera era para quien se dirigía el mensaje y era S.C. Parrish. At Kashaya. That's a Pomo community. Que era Kashaya de la comunidad Pomo. In fact, the road to Kashaya is where Richard Oakes was murdered. Y es en donde hubo un asesinato también. So Semu had us both go to deliver this message. Y entonces se nos envió para poder presentar este mensaje. To this day, neither one of us
knows how we went from Redwind to Kashaya. Y hasta el día de hoy no sabemos cómo fuimos de el viento rojo a Kashawa. We just showed up. Nada más llegamos. Their way is the women always have to have a dress on when they enter what's called the roundhouse. Y su forma de hacer las cosas es que las mujeres siempre tienen que portar un vestido cuando entran a lo que se llama la casa redonda. That equates the longhouse. It's the same thing. Lo que equivale a la casa larga, es lo mismo. At the time, Essie was dying. Y en el tiempo vi que ella estaba muriendo. Neither one of us can remember the message. Y ninguna de nosotras puede recordar el mensaje. Only the message was very simple. Sí, solamente que el mensaje es muy simple. When each one of us entered the roundhouse, Cuando entramos a la casa redonda, something came inside of both of us, algo entró dentro de ambas, entered through the top of our heads, hasta la punta de nuestras cabezas. a very powerful and heavy feeling. Un sentimiento muy poderoso y pesado, It was protection of some kind. que era como de protección de algún tipo. To this day, we don't know what kind of protection that was, Y hasta el día de hoy no sabemos qué tipo de protección era. but when we went into the roundhouse to talk with Essie, Pero cuando llegamos a la casa redonda para hablar con ella, what she said to us is, I don't medicine people anymore. lo que nos dijo es que yo ya no soy una persona en medicina, ya no. Mabel McKay was standing right behind her. Y tal vez McKay estaba detrás de ella. She was very suspicious of us being there. Y ella tenía muchas sospechas del hecho de que nosotras nos encontráramos ahí. Because she sensed what was inside of us when we came into the roundhouse. Porque sintió lo que estaba dentro de nosotras cuando entramos a la casa redonda. She asked me if I was drunk. Y me preguntó si estaba drunk, borracha. And I said no, Y dije no, that we were only here at the request of Semu to deliver this message. que estábamos aquí solamente ante la petición que se nos hizo de presentar este mensaje. We ended up back at Redwind. Acabamos de vuelta a Viento Rojo Again, we don't know how we got there. y de nuevo no sabemos cómo llegamos ahí. In the same way, we didn't know how we got to Redwind the first time. En la misma forma en que no supimos cómo salimos de Viento Rojo para empezar la primera vez. However, there was a young woman that told Semu we were coming. Y de todas formas dijeron que sabían que íbamos a venir Before we got there. antes de que llegáramos ahí. And that's my episode. Y ese es mi episodio. No. It's really kind of hard to give any kind of like feedback on that, because the last Right. time we heard previous chapter, that had to be what? The beginning of spring? Yeah. Yeah. So Mhm. it's really hard to comment on it or whatever. Y bueno, como sabemos, Susan tiene una historia que nos cuenta cada vez con capítulos de su vida y dices tú, ahorita es un poco difícil comentar porque la última vez que escuchamos uno de tus episodios ha de haber sido antes del recital de la ley, entonces ya tiene como tiempo que ya no nos hemos metido en esto. But there's two things that I want to ask about. Pero me gustaría preguntar dos cosas About the murder of Richard Oakes. acerca del asesinato de Richard Oakes. When, where, what is the details? ¿Cuándo, dónde ocurrió? ¿Cuáles son los detalles? Richard was married to Annie, a Kashaya woman. Richard estaba casado con Annie, una mujer cachai. They were visiting her family at that time.
Y estaban de visita con la familia de ella en ese entonces, in Kashaya. en Kashaya. He was on I'm not sure why he was on the road. There is a road that goes into the rancheria. Y no estoy seguro segura, perdón, porque él estaba en ese camino que se dirigía hacia la ranchería. There was a white man from the YMCA Y había un hombre blanco del YMCA who attacked him quien le atacó and killed him. y le asesinó. The trial proceeded from there, and nothing happened to him. Y se hizo un juicio después de eso, pero no se le dio ninguna sentencia ni nada le pasó. Do you know if that was like a random act? Was it just some guy going crazy and killing anybody that was there? Or was it a targeted thing? ¿Sabes si It fue una locura así, que un hombre perdió la cabeza y nada más hizo algo así bien aleatorio, o fue algo con un propósito y objetivo? It was targeted. Fue con un objetivo. And what do you know of why was he targeted? ¿Y tú qué sabes acerca de por qué lo atacó? Because of the Alcatraz occupation and everything that it brought. Debido a la ocupación de Alcatraz y todo lo que trajo consigo. And this Richard Oakes, he was from Akwesasne, right? Y Richard Oakes, Yeah. ¿no es cierto? Sí. And Yeah, he was at Alcatraz. Y él estaba en Alcatraz. he started out. Okay, and he got killed in 1974? No, he got killed in 1972. Y él lo empezó Alcatraz, de hecho, y Stuart le pregunta, ¿y él falleció? Bueno, fue asesinado en el 74. Susan responde, no, en el 72. Okay, and where was the place that you said he got killed? ¿Y en dónde fue que dices que fue asesinado? On the road to the rancheria called Kashaya. En el camino hacia la ranchería llamada Kashaya. Is that anywhere near Vandenberg Air Force Base? Y eso está cerca de la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg. I don't know. Okay, whereabouts in California is this? Closer to LA or San Francisco? No, it's Healdsburg. It's Northern California. Northern, Y esto okay. en donde está cerca de Los Ángeles, y dicen, no, está en la parte norte de California. It's part Okay. of Como territory. Es parte del territorio Common. All right, for me, there's something that I want to point out here, a very, I don't know, kind of coincidental. Para mí, quiero señalar algo aquí que podría parecer una coincidencia. Richard Oakes is from Akwesasne. Richard Oakes es de Akwesasne. He kicks off the occupation of Alcatraz, which was what? That was 1970, wasn't it? 1969. 69, okay. Él empieza la ocupación de Alcatraz, que empezó en el 70, ¿cierto? Dice Susan, no, en el 69. So he gets killed in California 3 years later. Y él es asesinado en California 3 años más tarde. No, I just made that as a note. You know, a note. It wasn't a way of for those who would know what happened to Richard. I just made that as a note. He was killed during the fall of 1972. That's when I started UC Berkeley. Okay, so 3 years after he's killed. No, he was killed in 1972. Well, the occupation was 69, so it's 3 years after. No, it was an 18-month. It was an 18-month occupation. Oh, okay, so the occupation was basically not still going on at the time he was killed. It was like half the time after. Yeah, 3 years after. Okay, so from 69 where it starts, he gets killed in 72, 3 years after it originates. Entonces, la ocupación de Alcatraz empezó en el 69, pero Susan dice no duró 3 años cuando él fue asesinado en el 72, sino que la ocupación de Alcatraz nada más duró 18 meses, es decir,
La ocupación terminó un año y medio antes de que Richard Oakes fuera asesinado en el 72. Now, here's the coincidence. Y he aquí la coincidencia. In 1978, a whole bunch of people from Ganawag, Alcazazne, we all went to Arizona and California to go ironworking. En el 78, un montón de gente de aquí, de Canahuague, de Acuesasne, todos fuimos hacia Arizona para trabajar el acero. We all stayed together. We all hung out together. You know. Y todos nos quedamos juntos, vivíamos juntos. There was we used to stay in LA, right on Highland and Sunset Boulevard. There was a motel there, Riviera Motel. Y solíamos quedarnos en Los Ángeles también en este Boulevard del Sunset, que era en el Hotel Riviera. It was like a little Mohawk community. Y era como una mini comunidad Mohawk ahí. There was a guy from Akwesasne. His name was Corey Oakes. Y había alguien de Acuesasne cuyo nombre era Corey Oakes. He was a young guy. I would say this was, let's see, we're in LA. This was 1980. Y era un joven y estábamos en Los Ángeles en el año 1980. He must have been maybe a year or two older than me. Él debía de tener 1 o 2 años más que yo. So 1980, maybe he was around 20 or 21, 22. Entonces tal vez tenía en el año 80, 20 o 22 años. I was 18. Yo tenía 18. This guy, Corey Oakes, was a firecracker. Y él, Corey Oakes, era siempre lleno de energía. I really liked him. I looked up to him. He was a few years older than me. He was a good iron worker. He had a wife and baby back in Akwesasne. Y era un hombre que a mí me caía muy bien, era siempre muy agradable estar con él y tenía una esposa y un bebé de vuelta en Acuesasne. After work, I used to hang out with him. We'd go and eat on Hollywood Boulevard, whatever. I used to hang out with him quite a bit. Y Not that we were best friends. Y después del trabajo solíamos ir a comer algo juntos, pasábamos el tiempo juntos, es decir, éramos cercanos, no tanto como para decir que éramos los mejores amigos. He was working in Vandenberg Air Force Base with my brother Kenny and my brother Kevin. Y estaba trabajando en la Fuerza Espacial, bueno, en la base de la Fuerza, no espacial, de aviación de Vandenberg, y estaba trabajando junto con mi hermano Kenny y Kevin. They were up on a tower over 200 feet. Y estaban en una torre a 200 pies de altura. Not an electrical tower, not that kind. It was a tower that they were building for testing the engines for the space shuttle. Y no era una torre eléctrica, sino que era una torre que estaban probando para poder hacer el despegue de cohetes espaciales. Anyways, Corey had an accident. He fell over 200 feet to his death. Y Corey tuvo un accidente, se cayó desde esa torre de 200 pies de alturas y ahí falleció. No, that's the end of that story. Y ese es el fin de esa historia. It's not really significant to yours, except the coincidence of 2 Oaks guys dying, being very violently in California. Y no tiene nada que ver con tu historia, aparte de la coincidencia de que sean 2 hombres de Acuesasne de apellido Oakes, que ambos fallecen de forma trágica en California. 8 years apart. Con 8 años de diferencia. So I'd be interested to find out, or it'd be interesting to find out if Corey Oakes was related in any way to Richard Oakes. Entonces a mí me interesaría saber si Corey Oakes era familiar o relacionado de alguna forma con Richard Oakes. Now, I know you can't answer that, Y yo no creo que tú puedas responder eso. but it's something to keep in our minds if we ever happen to have contact in that area to inquire if anybody knows, was Richard Oakes in any way related to Corey Oakes? Pero es algo que podríamos tener en nuestra mente para saber si de alguna forma Corey se encontraba relacionado con Richard Oakes. Now, it may not have any kind of importance, Que puede que no tenga ninguna importancia. but
to find that out and to know it, it would just have more of a solid picture or solid information, in my mind at least, about that time. Pero saberlo y entenderlo podría dar una imagen más clara y sólida de aquel entonces, al menos en mi mente. You know, sometimes how a family will have bad luck or a bad connection to a certain place or a certain time of year where family members will die in that place or else in this time of year. Y saben cómo a veces alguna familia tiene como una mala conexión a algo, ya sea un lugar o una época que digamos en cierta época la gente va a tener tendencia a fallecer. Or it wouldn't necessarily have to be family members. It could be a part of a group or a body that was connected to something, and maybe all those people connected one way or another just being eliminated. E incluso no tiene que ser nada más familia, puede que sea un grupo, que gente del grupo está relacionada de una forma y hay coincidencias de que fallecen por el mismo tiempo. Yeah, okay, that's all I wanted to share about that of see in the future how we can make this connection. Y eso es todo lo que quería mencionar para ver si en el futuro pudiésemos hacer alguna conexión. Okay, well, let us know. I can find out. Puedo averiguar. I can find out about Corey. I'm working with Richard's youngest daughter, Fawn, who is very concerned about her grandson, Richard's great grandson, who needs a new heart. He's only 3 months old. It's on my page. And I have been working with Fawn for a while now. So I'm getting more familiar with the family. Of course, her sister on Alcatraz, her younger sister, plummeted from one of the balconies inside the prison during the occupation. And when that happened, Richard left the island. So she died there? Yeah, she died there. Ok, entonces And so there's that connection that you're talking about. I think you're onto something. hay alguna conexión mucho más profunda aquí, porque ahora Susan nos está diciendo que ella puede averiguar porque se encuentra cercana a Fan Oaks, que es hija de Richard Oaks, y que de hecho ahorita está trabajando con ella porque su niño, que sería el nieto de Richard Oaks, es un pequeñito que necesita un trasplante de corazón. Entonces ella está trabajando para ayudarla. De hecho tiene esta publicación en Facebook en este momento, y la otra coincidencia es que la hermana de Richard Oaks se encontraba en Alcatraz en un balcón y de hecho falleció cayéndose del balcón. Entonces ahora estamos haciendo una conexión más grande con el hecho de la caída. Is Fawn married to Tony Norton? ¿Y Fawn está casada con Tony Norton? Do you know? ¿Sabes? No, I don't know. I'll have to ask her. No sé, tendría que preguntarle. Do you know if she lived in Ganyangi? ¿Sabes si vivía en Gañangue? Well, she's always lived in Santa Rosa. That Richard had a house there with his family before he died. Oh, okay, so she's not in Akwesasne. She's not on this. No, she's Pomo. She's Kashaya Pomo. Okay. Ella no se encuentra en Acuesasne porque ella siempre ha vivido en Santa Rosa. Ella es Pomo. Mhm. You know, Similar. Annie was her mom, and her mom is from Kashaya. Okay. Y su mamá era Annie, que ella es de Cachabo. It's just that when we're talking about the connection to Akwesasne, I see similar names. Fawn, this is a similar name to somebody that I'm making a connection to, but anyways, okay, it's not there. All right, well, this is getting a little bit interesting. Because we're seeing a connection here. Within that connection of people falling, being killed, meeting a violent end. This is a common thing there, a common theme that's happening. Well, certainly, Ahora estamos llegando a algo como realmente sólido, en el sentido de que estamos viendo una conexión de cuando la gente cae y tiene un fin trágico. well, certainly what you talked about regarding hate, and I'll give you
sometime in the future, I'll give you an update on what's going on at DQ. Y bueno, but Yeah, siempre go tiene ahead. conexión con el odio y de hecho con respecto al odio me gustaría darte una actualización de lo que está pasando en la Universidad de Ganahuila Quetzalcóatl. But there has been, it's quieted down now, but there's been an effort for people who want to see me dead. Se ha, What? want to see me dead. Se ha calmado un poco recientemente, pero ha habido pruebas de gente que le gustaría verme muerta. So it ebbs and flows. Right now it's quieted down, but I've been in fear of my life for the last off and on for the last 3 years. Y ahora se ha calmado recientemente, pero sí he estado temiendo acerca de mi vida por los últimos años. Definitely something for us to look at, because if we can detect a theme that's woven through different players, something that connects them, then we see something rising out of this story. Something may be hidden underneath. Y bueno, hay algo realmente que conectar, porque si podemos ver a diferentes actores que van conectándose mediante este mismo tejido, hay algo más profundo. And even if it's just to identify how life has so many coincidences in it, then even if it's just to reveal that. Incluso si se trata nada más de identificar que la vida tiene muchas coincidencias. Like we might find ourselves within a repeat, like matrix, so to speak, you know, like a repeat something, but one time it was summer, the next time maybe it's fall, maybe it's different colors, maybe different players, but the same common theme. You know, the same way that we hear songs being redone or old movies being redone, to find that connection. Como si pudiésemos ver que hay como un tema frecuente acerca de un tiempo o de un espacio, como cuando una canción toca y nos recuerda algo así más o menos. Anyways, you know, sometimes whenever we are at the flashpoint of something, we being there, we of course we understand what we understand, what we have absorbed, but most of the time, the people who are at the flashpoint don't really know the full spectrum of what was affecting at that point in time. So they may be there observing, let's say, what they think is 100%, but it may only actually be 50% of what is accumulating there. Y la mayoría de ocasiones es que la gente puede estar haciendo algo, pero no ve a qué punto están interconectados con el resto. Entonces es este tipo de historias las que sacan esto a la luz. Anyways, we'll see where this goes. It might lead us nowhere, like I said, just to find out a coincidence. Y bueno, veamos a dónde nos lleva esto. Puede que sea nada más una coincidencia, pero... Okay, now we'll go, Susan. Gracias, como siempre, Susan. Miigwech, I'll find out about Corey. Gracias a ti y voy a averiguar acerca de Corey. Okay, all right, then we didn't have anything else to report. There's nothing else going on this week, updates or anything. No hay nada más que tengamos que reportar o algo que tengamos este fin de semana o algo así. Are we doing anything? ¿Estamos haciendo algo? Well, as you all know, if something comes up, we announce it to everybody anyways, we post it. Como saben, si algo ocurre, lo vamos a anunciar. Okay, so I stand with Piper Lewis. Entonces, yo estoy de pie con Piper Lewis. She is a young, teenage, 16-year-old Black girl who was raped when she was 15. Y ella es una chica dadora de vida negra que fue violada cuando tenía 15 años In Iowa. en Iowa. She killed her rapist, Ella mató a su violador defending herself, defendiéndose a sí and misma, justly so. y de forma justificada. It doesn't matter what anybody thinks. They could say, well, she could have maybe just broke his arm or something, or maybe, I don't know, like trying to incapacitate him. People may say she didn't have to kill him. Well, you know what? That's his fault he got killed because he was engaged
in the worst corruption you could ever commit in creation, the rape of a woman. Y la gente podría decir, ay, bueno, es que no necesitaba matarlo, pudo haberle roto un brazo o haber hecho esto o aquello para defenderse. Bueno, si él fue asesinado fue por su culpa, porque estaba ejecutando la peor violación que puede ser hecha sobre la creación, que es justamente la violación de una dadora de vida. The courts in Iowa, a white judge, found it in his heart to further victimize her and find her guilty and put her on a 5-year probation and fine her $150,000 that she must pay to the family of the man that she killed that raped her. Y el juez de la corte de Iowa, un hombre blanco, encontró en su corazón el victimizarla todavía más, haciéndole tener una sentencia que le obligaría también a tener que pagar $150,000 a la familia de que asesinó. She had just recently escaped their protective custody, where she was just in a minimum security place. Acababa de escapar de la custodia en la que se encontraba en un lugar de seguridad, Because she did not belong there. porque no pertenecía ahí. The white judge had no business putting a rape victim in jail. El juez blanco no tenía nada por qué poner a una víctima de violación en la cárcel. They'll say it wasn't jail, it was just a detention, whatever, something where people could actually walk out of. Iban a decir, ay, pero es que no era la cárcel, nada más era un centro de detención de donde la gente podía salir. If she was forced by the courts to be anywhere else but her home, she was wrongly, unjustly imprisoned. Pero si ella fue forzada por la corte en estar en otro lugar que no fuera su casa, ella fue encarcelada injustamente. Within the realm of justice, she was 100% correct in walking out of that facility, escaping. Y dentro del ámbito de la justicia, ella estaba a 100% justificada en salir de este lugar, escapar. And now, because of the crimes of white men, Y ahora, debido a los crímenes del hombre blanco, the white man who raped her and who deservedly got killed, el hombre blanco que la violó y que merecidamente fue asesinado, who it should be his family, that each and every single remaining member in his family should be forced to pay her $150,000 each. siendo que debería de ser completamente al revés, debería de ser la familia de este hombre violador que debería de estar pagándole a ella $150,000 y cada uno. But because of the victimization first of a white man and then a white man as a judge victimizing her in the name of law, she is 100% correct in escaping their unjust judicial system. Pero debido a que primero un hombre blanco la victimizó violándola y después otro hombre blanco la doble victimizó sentenciándola, ella está completamente justificada en escapar de esta locura a la que le llaman ley. And because of this poor little 16-year-old girl is now on the run, a fugitive, a criminal that cops are going to hunt down like an animal and kill. Y debido a esto, esta niña de 16, 17 años ahora está obligada a correr por su vida, siendo que policías la van a cazar como un animal para tratar inclusive de asesinarla. She is probably hiding somewhere in the bushes right now. Ahorita debe de estar escondiéndose en el bosque en algún lado. And look at how dark it is here right now. What time is it now? 4 o'clock? 5 o'clock? Y miren qué tan oscuro está aquí ahorita. ¿Qué hora es? ¿Las 4? ¿Las 5? Here we are in Ganawagate. That's pretty much East Coast. She's in Iowa. It's going to be getting dark there where she is in about 5 hours. Estamos ahorita aquí en la costa este y allá donde ella se encuentra en la costa oeste, en Iowa, va a oscurecerse en 4 o 5 horas. And at night right now in Iowa, fall time, it's very cold. Possibly even might snow. Y en la noche allá va a ser frío, o tal vez que pueda inclusive nevar. She's going to be cold and hungry and starving. Va a tener frío, va a estar muriéndose de hambre. This poor little girl is forced into this existence by white men. Esta pobre niña es forzada en esta existencia por el hombre blanco. That is a fact.
Esta a es su white elección. man that raped her and a white judge that continued to rape her with the official judicial system. El hombre blanco que la violó y el hombre blanco que la condenó dentro de su sistema judicial oficial. I stand with Piper Lewis. Yo me levanto con Piper Lewis. If I was there, I would help her escape. I would not care about if what the police would say that I would be considered to be aiding and abetting. I would not care. I would not be aiding and abetting a criminal. I would be aiding and abetting justice and freedom. Si estuviese ahí, yo estaría ayudándola a ella, no estaría del lado de los criminales que la están victimizando aún más, sino que estaría del lado siempre de la justicia y de la libertad. If I would help her, you must help her. Si yo la ayudaría, ustedes deben de ayudarla. All of us must help her. Todas y todos. So we must push to have the so-called governor of Iowa and the so-called president of the United States to grant her a full unconditional pardon so she can return home and back to a normal life. This would be an honorable society. Entonces tenemos que empujar para que el gobernador de Iowa y el supuesto presidente del así llamado Estados Unidos le otorguen el perdón para que pueda volver a su vida normal. With this one action, this so-called president could engage the entire so-called United States population in an act of love. Con esta sola acción, el así llamado presidente de Estados Unidos podría poner a todo mundo en un acto de amor. A simple act like this could change the course of this entire world. Y un simple acto así podría cambiar el destino del mundo entero. So let's affect it. Entonces, afectemos. Okay, the only thing left is to close. Lo único que queda es cerrar. I know Kelly has her hand up and she's saying that we should do what Marie-Claude was proposing tomorrow. So, Okay, le digo a Stuart que Kelly tiene su mano levantada y estaba diciendo que deberíamos hacer lo que Marie-Claude estaba sugiriendo mañana. Okay, so very quickly, I've just sent a message through Messenger Facebook to Patrice Colors, who is the founder of Black Lives Matter. And I also just sent a message to through email at, I think it's at press@Black Lives Matter or something, calling on them. Why are they not standing up for? I'll forward that. It's an email to Black Lives Matter. I'll forward what I just said. And then Patrice Colors, you know, I've just put it on her messenger. Who knows if that it'll get to her. And then Entonces, lo que Kelly está diciendo es que ahorita acaba de enviar por mensaje Facebook a Patricia, que fue la fundadora de Las Vidas Negras Importan, y también a otras personas que están involucradas en el movimiento, esta nota y diciéndoles por qué no están haciendo nada al respecto. Entonces, espera escuchar noticias de ellas de vuelta. Forward them this Reconstitution also. that's what I was just Synopsis gonna saying that this whole discussion today with that is designed for Native is surrounding the case of Piper Lewis. Entonces, envíales también este video de la Reconstitución diciéndoles que todo lo que está aquí está designado a lo que está. Thank you. I'm smiling because I was going to just ask that if I can do that. Uh-oh. Okay, we're back. Longhouse, you're muted. Okay, there we go. Something just hard in here. Algo ocurrió aquí con la conexión. Okay, so was that it, Kelly? ¿Es ahora todo, Kelly? Yes. Okay, so you all know what you's got to keep moving, is what you's got to work on. We're gonna work on what I'm gonna work on. Everybody send it to everybody. Let's get some kind of movement happening in favor of this young girl. Entonces tenemos que hacer algo en estos momentos. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ustedes como dadoras de vida, yo como protector de vida, todo el mundo hagamos lo que tenemos que hacer para ayudar a Piper Lewis. So Piper Lewis,
There are people in the world that are standing with you, that are on your side. We love you. Entonces, Piper Lewis, hay gente en el mundo que está contigo, que está a tu lado y que está dispuesta a ayudarte. Te amamos. The original peoples of Turtle Island love you. Los pueblos originarios de la isla de la Tortuga, te amamos. We will do whatever we can to protect you and defend you from this insane white racist system. Y vamos a hacer todo lo que podamos para defenderte y protegerte de este sistema racista completamente loco. So stand up, Black Lives Matters. Entonces, que se levanten, el movimiento de las vidas negras importan. This is your sister, your daughter. Esta es su hermana, su hija, This is our sister, la nuestra, a life giver. una dadora de vida. We must all stand for her. Debemos de levantarnos por ella. Okay, now the only thing left to do is for us to close. Y ahora lo que nos queda es cerrar. Nyawagoa, everybody, today is a little bit different of any other reconstitution that we've done. Y gracias a todos, todas y todos, hoy fue un poco distinto de cualquier otra reconstitución que hemos hecho. It's almost like as if the other people that were supposed to show up didn't, and so that we can focus all of our attention on this. Es como si quien tenía que venir no vino para que podamos concentrar toda nuestra atención en esto. So Nyawagoa, everybody, and let's focus our collective energy. Entonces, gracias y enfoquemos nuestra energía colectiva. Yeah. Yeah, Granunkwa, Piper. Yosakahawe, Ayosawanodo, Gatsanhayan, Condor, Dano Awex, Wakatsanuni, Abego, Gonunwe, Danoronunwe, Skatne, Gatsanhayan. Edith Yutix, Pista, Soko, Sota Vendajes, Kwe, Canchita, Sota Vendajes, Kwe, Celsa, Sábado de Gonzague, Mexican Wanerista, en Atahuni, en Finestadista, en Antajarage, Gano Sesne, en Yangahaga, Gano Wage, no Whisk, New Gonzague, en Warage, Gawanoge. Tintinora, Garunwa, Ganayageso, Yotisata, a Santana Kagaraqua, en Finestad, New Gonzague, Dano Aguet, Fundum Hepserat Gawes. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, and to all of the life givers in all of the strength of life for their love and their strength and their power. Nos remercions, le agradecemos a la Mujer Cielo, a nuestra abuelita Luna, a nuestra Mami Tierra y a todas las dadoras de vida de todas las especies por su amor, su poder, su fuerza. Tareñowago, Sawiskara, Tsini, Ganya Tarageru, Aguego, Unuquasu, Owiresu, Otsinuasu, Gatsasu, Otsidana, Dano Agüe, Saoyera, Uneste, Osajera, Dano Osera, Wasta, Ganihundesa, Dano Guatarana, Chuamuchia, Chineka Garaqua, Yontizotora de Hueras. Asanigatarage, Neganyangahaka, Yadinyato, Yanatahuni, Ratiskaruage, Danoawe, Gandara, Neawe, Nihonsage. We give thanks to the twins. We give thanks to all of the waters, all of the medicines, all of the trees, all of the insects, all of the aquatic life, all of the birds, all of the four-leggeds, and to all of this interconnectivity of creation. We also give thanks to the corn, bean, and squash, to our elder brother, the sun, to the thunders, to the three clans of the Ganyangahaga that are universal, to the wolf, turtle, wolf, and bear, and also to all of the clans of all of the nations. Le agradecemos a los gemelos, a todas las aguas, a todas las medicinas, a todos los árboles, los insectos, toda la vida acuática, todas las aves, a toda la interconectividad de la vida en la creación. Le agradecemos al maíz, al frijol, a la calabaza, a nuestro hermano mayor el sol, a los truenos y a los tres clanes universales de los Ganyangahaga, la tortuga, el lobo y el oso, y también todos los clanes de todas las naciones. Chagunsese de Canahuida, Huego Dione, Rodiane, Neyoja Hiyo, Canigurillo, no Gayandawana, Gayanara Saragoa, Tegni de Yohade, Ayunkia Tagenja Dandawa, Ramhetsera, Ganerum Quatserowana, Orihuillo, Skana, Gasastansara, Dano Garibo, Warishunsera, Gasastansara, Negunumwe, Dano Gayandawana, Gasastansara, Runumwe, Dano Awe, Kawatsire, Awe, Gatsanhayan.
We give thanks to Jagun Sese, to the Ganawida, to all of the female and male chief that walked on the path of the great law of peace, that gave us also the gift of the Turo Wampum, and we ask them to assist us in bringing back the love, the truth, the peace, the power and the righteousness back to the people, so that the life givers in the true power, in balance with the life protectors in their true power, can bring back the councils of our families, of our nations. Le pedimos a todas las pacificadoras y pacificadores que caminaron en el camino de la paz, que nos dieron el regalo de la gran ley de la paz y del Wampum de 2 vías, que nos ayuden para que el gran amor, la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino vuelva a la gente unida, y para que las dadoras de vida en su verdadera fuerza, en equilibrio con los protectores de vida en su verdadera fuerza, puedan hacer que nuestros consejos de familia, nuestros consejos de nación vuelvan y sean un obstáculo a eso, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. And if there's any obstacle to that, we push it on the 3 levels of the existence. Tanonogatena Yodaxo, eres out, eres out, eres out. Tagarina, yo también soy buena y pura. Piper Lewis, be safe. We love you.